El día de hoy vamos a desarrollar un pequeño sistema que va a simular un carrito de compras y a la vez veremos tres servicios de Amazon que lo vamos a integrar con el sistema que les voy a mostrar a continuación. Pero primero vamos a revisar los tres servicios que veremos hoy. El primer servicio pues va a ser Amazon RDS, que es el sistema o el servicio de base de datos relacionales de Amazon. Podemos aquí administrar varias bases de datos de diferentes motores como MySQL, Postgres, MariaDB, SQL Server, y también tenemos otro servicio llamado Aurora, pero Aurora solo trabaja con MySQL y Postgres. El día de hoy vamos a revisar lo que es exclusivamente MySQL, ¿okay? No vamos a usar Aurora, simplemente el servicio de Amazon RDS. El segundo servicio que vamos a revisar es Lambda. Este servicio lo vamos a utilizar al momento de desarrollar nuestra API. Ya les voy a explicar más adelante. Y desde la API que va a estar desarrollada en Node, pues vamos a invocar una función lambda. Y esta función lambda lo que va a hacer es enviar un email a la persona que es dueña de la tienda para alertarlo e informarlo de que hay una compra que se ha realizado. Y para enviar el email usaremos otro servicio de Amazon llamado SES. ¿Okay? Este servicio es el que se encarga de realizar los envíos de mail, tiene muchas funcionalidades, pero nosotros construiremos una plantilla básica en HTML y pues esa plantilla es la que le enviaremos por correo al dueño de la tienda o del servicio. Entonces vamos a aquí revisar el funcionamiento. Pues primeramente aquí tengo una lista de productos. Toda esta lista de productos las obtengo de una API llamada Fake Store. Pues podemos obtener varios recursos, productos, usuarios, tokens de autenticación. En este caso nosotros vamos a usar el endpoint de productos. Entonces por cada producto pues tengo aquí el precio, el nombre, la descripción y una imagen. Y acá por medio de este botón agregar a la bolsa, pues lo que va a hacer es agregar al carrito. Estoy aquí agregando productos. Aquí en la parte superior pues tenemos el icono de un carrito. Si pulsamos aquí vemos todos los productos que estoy agregando. Tenemos acá la opción para agregar más productos de este tipo. Bueno, aquí voy a darle más. Si deseo retirar aquí un producto pues le doy acá menos. Se elimina el producto. Pues si tenemos más de uno, como es el caso de aquí, pues va a disminuir la cantidad. O si deseo retirar todo este producto, pulso aquí en el botón de eliminar o vaciar. Entonces aquí voy a seguir agregando. Pues a medida que vamos agregando se va incrementando aquí el total. Y una vez que ya tenemos todos nuestros productos, vamos a proceder con el pago. Y nos lleva aquí a una ventana donde tenemos un formulario y tenemos el resumen de la orden. Todo lo que ingresemos en este formulario pues se va a registrar en base de datos, en la base de datos que tenemos aquí, llamada ShoppingDB, que está en MySQL, y también la orden. Entonces vamos a ingresar acá un nombre, ¿no? Y apellidos, tres apellidos. Vamos a ingresar un email. Y una dirección cualquiera. Vamos a pulsar en continuar y me muestra un mensaje: orden registrada exitosamente. Entonces si nos vamos aquí a mi bandeja y actualizo, pues aquí tengo ya un nuevo mensaje. Este mensaje me lo ha enviado Lambda, que le hemos invocado desde la API, y pues aquí tengo el nombre del cliente, los datos del cliente y los detalles de la compra. Esta plantilla se puede mejorar, pero en el tutorial veremos este desarrollo básico. Entonces, otro detalle que me estaba olvidando de mencionarles es que esta aplicación pues lo vamos a desarrollar con React y también usando TypeScript. Vamos a ver el tema de rutas, contextos, reducers.
para el tema aquí del carrito. También vamos a usar otras librerías o dependencias como Fongoso para los iconos, y también React Bootstrap para, por ejemplo, para aquí los cards, también para la barra de navegación, para el formulario de checkout, entre otros. Entonces ahora sí pasaremos a la implementación. Pues primero vamos a revisar cómo es que lo he organizado acá los episodios. Pues primero veremos el desarrollo de la aplicación web. Como les comenté, vamos a utilizar React y TypeScript. Luego desarrollaremos una API, para eso usaremos Node más Express y SQLite, que es un ORM para manejar lo que son las tablas, ¿no?, a través de modelos. Y también tendremos el RDS, nuestro servicio de base de datos relacional, en este caso MySQL. Y por último, veremos la integración con Lambda y SES. Entonces, tenemos aquí la estructura de la aplicación. Esta es la estructura que vamos a seguir. Pues tenemos un componente padre llamado AdCommerce, y este tiene dos hijos. Tenemos Navigation, que es la barra de navegación, y el sidebar, en donde mostraremos el carrito. En navegación también tiene sus hijos, pues tenemos el navbar y las rutas. Dentro de rutas, pues tenemos al home y el checkout. El home vamos a tener el componente list of products o list products, y list products pues tiene product. Y checkout tiene un formulario, el formulario que ingresamos, y el resumen de la orden. Y al otro lado, en el sidebar, pues tenemos acá el carrito, y el carrito va a tener los ítems que hemos agregado y el footer que muestra el total. Okay, entonces ahora, como ya revisamos la estructura y los episodios, pues vamos a empezar con el desarrollo. Para eso voy a usar Create React App. Ya he creado mi carpeta y vamos a empezar con npx de React App, y el nombre pues vamos a ponerle, como vamos a tener dos proyectos, uno en React y otro en Express, pues voy a ponerle e-commerce App Web para diferenciarlo. Y como usaremos TypeScript, tenemos que indicarle al Create React App que nos descargue una plantilla lista para ser usada con TypeScript. Entonces vamos a template TypeScript y pulsamos enter. Ahora tendremos que esperar que termine la descarga. Dependiendo de la conexión de internet, esto puede tardar unos minutos o segundos. Y vamos a esperar que termine de descargar. Después de unos minutos ya se ha descargado el proyecto. Vamos a ingresar a nuestra carpeta que ha generado Create React App, cd e-commerce, y vamos a abrir nuestro editor de código. Lo pueden hacer desde la terminal con code espacio punto, o si desean pueden importarlo directamente desde Visual Studio Code. Entonces aquí revisamos de que no se ha creado los directorios típicos. Entonces vamos a retirar algunos archivos. Vamos a empezar por, primeramente test, no lo voy a necesitar por ahora. El report web vitals tampoco. El logo tampoco. El apps css tampoco. El index tampoco. El app test tampoco. Y me voy a quedar solo con el index y el app. Entonces voy a tirar. Luego aquí en el index HTML pues voy a cambiar el título de la página. Le voy a poner e-commerce. Vamos a ingresar aquí en nuestra carpeta source y vamos a revisar los archivos para ver si no nos muestra. Bueno, aquí si no me muestra un error, pues vamos a retirar esto del bloque. El index ya no lo tenemos. Y como estoy en la versión 17 de React,
Ya no es necesario hacer el import de React, entonces puedo retirarlo tranquilamente. Bueno, aquí en modo estricto lo vamos a retirar. Vamos aquí a arreglar un poco. Vamos a dejarlo así como está. Y nos vamos a ir a nuestro componente. React no lo necesito. Vamos a eliminar esto de CSS y también el logo. Vamos a eliminar todo el header y vamos a mostrar aquí un mensaje. Pero antes vamos a transformar nuestro componente a una función de flecha. Ponerle const add commerce. Ya tenemos acá nuestra función de flecha. Bueno, vamos a cambiar el nombre de la función. Vamos aquí a renombrarlo y también va a ser acá en el index. También vamos a abrir el archivo commerce. Estamos aquí y vamos a mostrar un mensaje diciendo bienvenido. Vamos a guardar los archivos y nos vamos a ir a nuestra terminal. Vamos a npm star para empezar a actualizar y tenemos acá el mensaje de bienvenido. Entonces vamos a empezar con la construcción de nuestros componentes. Pues lo primero que vamos a hacer es, a ver, revisemos el diagrama. Bien, bueno, ya tenemos este componente y dentro de este componente tenemos dos, que es el navigation y el sidebar. Entonces vamos a empezar con la creación de nuestro componente navigation. Para eso en la carpeta source vamos a crear un nuevo directorio llamado components y dentro de component crearemos nuestro componente navigation. Siempre tengan en cuenta la extensión de tsx para decirle a React de que es un componente que será desarrollado en TypeScript. Entonces vamos a guardarlo y por medio del snippet pues voy a generar el componente y este componente lo voy a llamar desde mi add commerce. Voy a borrar todo esto de aquí y pues simplemente voy a copiar, voy a hacer referencia al componente. Aquí en navigation voy a guardar voy a poner un mensaje navigation. Vamos a guardar, regresemos y acá está, ya tenemos navigation. Okay, entonces vamos a regresar. Voy aquí a acomodar las ventanas y pues acá ya tenemos el componente navigation. Vamos a empezar a desarrollarlo. Para eso navigation tiene dos componentes que son las rutas y el navbar. Si revisamos nuestro diagrama vemos que en rutas tenemos dos, que es el home y el checkout. Okay, esto vamos a definirlos después. Ahorita vamos a enfocarnos en construir el navbar. Entonces para eso voy a crear otro componente llamado navbar y dentro de navbar pues voy a generar el componente. Entonces vamos a importar por medio de los snippets route c. Ya tenemos nuestro componente navbar y este componente navbar lo vamos a llamar dentro de navigation. Vamos a borrar estos div y dentro vamos a llamar a navbar. ¿Sí? Entonces ya estamos mandando al navbar, vamos a importarlo y aquí en navbar pues vamos a desarrollar la barra de navegación. Para eso vamos a usar Bootstrap, por lo tanto vamos al navegador y vamos aquí a la documentación de Bootstrap. Para esta ocasión voy a utilizar la versión 4.6 que está más estable y acá tengo el proceso de instalación. Voy a copiar toda esta línea para instalar la dependencia, copiar. Vamos a ir a la terminal integrada de Visual Studio Code y vamos a pegarlo aquí
Entonces mientras va instalando vamos revisando la documentación. Acá nos da un ejemplo de cómo importar un componente, y si bajamos tenemos acá la forma de importar la hoja de estilo. Pues tenemos dos formas. La primera es importándolo desde nuestro componente app.js o el index, que es el archivo de configuración. Agregamos esta línea. O la otra es hacer referencia al CDN desde nuestro index. Para este caso vamos a utilizar el de aquí. Vamos a hacer referencia de nuestro index.js. Vamos a importar los estilos. Bueno, ya he terminado de instalar. Voy a eliminar la terminal y nos vamos a index. Voy a copiar acá debajo de todo y ya tenemos importado nuestro bootstrap. Entonces vamos a construir la barra de navegación. Para eso nos vamos aquí a components y vemos que tenemos una diversidad de componentes, pero lo que nos importa es el navbar. Entonces me voy a ir a navbar. Vamos a revisar. Me parece que el primero es el que vamos a necesitar. Vamos a revisar otros. O sea, aquí tenemos diferentes variantes. Nosotros vamos a usar la variante dar y vamos a subir. Me parece que esto es lo que necesitamos. Vamos a copiar este navbar y voy a pegarlo acá. Entonces, acá hay varias cosas que voy a eliminar, empezando por el dropdown. No lo voy a necesitar. También tenemos acá un formulario, tampoco lo voy a necesitar. Y ya tenemos, a ver acá, pues voy a borrar esto de aquí. Entonces voy a alinearlos. Aquí, pues acá tengo un collapse. Voy a mover este navbar también. Entonces vamos a importar navbar de bootstrap. Y aquí en BG la variante la voy a poner dar. Este nat me está pidiendo que lo importe. Voy a importarlo. Y vamos a dejar un solo link. En este caso va a ser home. Vamos aquí a borrarlo. Vamos a formatearlo. Tengan un poco de cuidado cuando creen el componente navbar. Por ejemplo, aquí le he puesto la B mayúscula. Entonces, para evitar de que haya conflictos con el navbar de bootstrap, ya que si son iguales pues le va a marcar error. Entonces tengan un poco de cuidado al crear el componente. Entonces, vamos a agregar aquí el punto y coma, vamos a guardar y al import de navigation vamos a realizar nuestra e-commerce. Y pues acá ya tenemos nuestra barra de navegación, tenemos el home y acá voy a cambiarle el título a arriba bootstrap. Pues voy a ponerle, entonces ponerle aquí e-commerce. E-commerce, vamos a realizar y ya está. Aquí también me está faltando agregar la propiedad variant. Le voy a poner dar. Vamos a guardar y ya está. Ya cambió acá el tipo o el color de la letra. Entonces ya tenemos aquí nuestro componente navbar y también tenemos el manejo de las rutas. Para el tema de las rutas vamos a utilizar RiaRouterDOM, que es una dependencia para manejar las rutas en React. Entonces para eso vamos a instalarlo. Bueno, me voy aquí a la documentación y voy a copiar esta línea npm install RiaRouterDOM. Voy a copiarlo, me voy a la terminal aquí de Visual Studio, voy a pegarlo y mientras va instalando vamos a ir acá revisando la documentación. Y bueno, como podemos ver acá, RiaRouterDOM nos sugiere de que todo nuestro navbar, que lo tenemos, y las rutas lo encerremos en un high order component llamado router. Este router lo vamos a importar desde otro componente llamado browser router, que es un alias de router. Y pues vamos a regresar a nuestro editor. Ya terminó de instalar, vamos a eliminar. Y pues entonces aquí en navbar, esto lo vamos a dejar tal como está. Aquí debajo de navbar pues voy a agregar el que me está solicitando, que es el switch. Que este switch lo vamos a agregar. Vamos a escribir switch
Y ya tenemos, está importando otro, voy a agregar aquí switch. Parece que no me lo está reconociendo y es por un tema de los tipos. Vamos a importarlo manualmente. Import switch from real router DOM. Y es por el archivo de declaración de tipos que no me lo estaba reconociendo. Pues cuando trabajemos en proyecto de TypeScript, no todas las dependencias van a tener sus tipos, ¿okay? No todos van a tener este archivo. En este archivo es donde se definen los tipos de cada dependencia, y por lo que podemos ver, al parecer Real Router DOM está desarrollado en JavaScript, no lo han actualizado a TypeScript, y por lo tanto el compilador nos exige que instalemos esta línea, que la vamos a instalar de forma de... va a ser una dependencia de desarrollo para que ya no nos marque error. Entonces vamos a abrir nuestro terminal, vamos a pegar, y una vez que termine la instalación, pues este mensaje de error se va a borrar. Ya terminó la instalación, vamos a eliminar y pues aquí ya se borró. Esto que me está apareciendo aquí es una advertencia de que no lo está usando, pues ahora lo vamos a usar. Switch, y ya lo tenemos. Entonces lo que debemos incluir dentro de switch es route. Route va a ser referencia a cada ruta que tengamos. Entonces route, ahí lo estamos obteniendo en Real Router DOM, y vamos a tener dos paths, ¿okay? Vamos a tener el home y vamos a tener el checkout. Entonces vamos a crear dos rutas que dan referencia a estos componentes que aún no los creamos. Vamos a ver path, y la raíz pues va a ser referencia al home, y aquí voy por component, y acá voy a crear mi componente home. Aún no lo tengo, esta parte no la necesito, lo puedo cerrar aquí, y voy a crear otro llamado checkout. Aquí también voy a renombrar checkout. Entonces ya tengo aquí mis dos rutas, pero si lo dejamos así, bueno, aparte del error que nos está mostrando aquí, cuando rendericemos ya estos componentes, pues todo nos va a aparecer en una sola pantalla. Para evitar eso, se agrega una propiedad llamada exact. ¿Okay? Usando exact se va a guiar de toda la URL, todo este path, pero tiene que ser un match exacto. Entonces ya tenemos aquí nuestras rutas, y si regresamos a la documentación, pues vemos que todo esto de aquí está encerrado en un router. Entonces lo que vamos a hacer es encerrar el router dentro de nuestra commerce. O sea, vamos a encerrar todo nuestro navigation y todo lo que incluyamos ahí en router. Vamos a abrir el router y vamos a ver. En este caso, pues es browser router, y se suele utilizar un alias router. Entonces acá ya tenemos una advertencia, bueno, los mensajes, y dentro de components pues podemos crear nuestros componentes de home y checkout, pero en la demo que vimos, pues home y checkout eran páginas, ¿okay? Y dentro de estas páginas utilizábamos componentes. Entonces, para diferenciarlos, vamos a crear un nuevo folder llamado page, y dentro de page pues vamos a crear dos carpetas, una llamada home y el otro llamado checkout. Entonces ya tenemos home, ya tenemos checkout, pues vamos a crear nuestra vista llamado checkout. Aquí vamos a retornar componente checkout y vamos a poner h1 checkout. Vamos a ponerle punto y coma, vamos a guardarlo, y lo mismo vamos a hacer en home. Pues vamos a crear una nueva vista home, vamos a wrapc, y ya tenemos aquí home. Vamos a poner punto y coma y aquí un h1 que diga home. Entonces vamos a cerrar, y ahora sí vamos a importar nuestros componentes o nuestras páginas, como quieran llamarlo. Entonces ya tenemos aquí nuestra barra de navegación, ya tenemos nuestro switch,
Ya tenemos esta parte, y pues todo tenemos que cerrarlo en un router. Ya lo tenemos aquí, e-commerce. Voy a guardarlo, voy a guardar también navigation, ponerlo en punto y coma. Vamos a regresar a nuestra aplicación y pues aquí tengo el home. Voy a actualizar, tengo el home. Si pongo aquí checkout, pues ya tengo el checkout. Regreso a home, pues me salió este error. Ya les voy a explicar por qué aparece esto, pero como podemos ver ya está funcionando. Checkout. Ok, ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me aparece este pad extraño? Pues cuando copiamos y pegamos desde arriba Bootstrap, pues no nos dimos cuenta que aquí tenemos un href que está utilizando el anchor o el enlace que normalmente lo haríamos en HTML. Entonces, para esto nosotros vamos a tener que aquí realizar unos cambios. Primeramente va a ser aquí donde dice e-commerce, para que cuando pulsemos acá pues nos mande el home. Entonces, para eso vamos a eliminar esto de aquí y vamos a utilizar un componente de React Router DOM llamado link. ¿Okay? Vamos a utilizar link, está, y dentro de este link pues vamos a poner e-commerce. Vamos a también hacer referencia al pad. En este caso vamos a utilizar la propiedad to. Okay. Ese no me lo importado. Ahí está, to, y vamos a hacer referencia a la raíz. Y aquí también en home pues vamos a borrar esto de acá y vamos a cambiar el href por to y vamos a poner el slash home. Creo que le puse el slash. Entonces voy a guardar, vamos a regresar. Bueno, en este caso me salió este mensaje, ya le voy a aplicar los estilos, pero voy a borrar esto de aquí. Y si no, vamos a e-commerce, voy a cambiar home y lo mismo como home. Entonces, primeramente vamos a agregar una clase llamada navbar brand. Y ya se actualizó. Y aquí abajo tengo otro class name que es navlink. Entonces ya tenemos nuestros estilos. Tenemos aquí, si vamos a checkout y pulsamos en home, pues ya nos lleva a la ruta correcta. Entonces ya hemos terminado aquí nuestro navbar. Por ahora ya no le vamos a hacer ninguna modificación. Y aquí en navigation también ya tenemos. Lo que nos falta es ahora renderizar los productos. Ok, vamos a empezar con los productos. Vamos a cerrar esta ventana porque navigation ya no lo vamos a ver. Y esto aquí lo vamos a dejar abierto. Entrar a home. Y pues dentro de home vamos a tener un contenedor de productos. Entonces para eso voy a crear aquí en componentes. Voy a crear un componente nuevo llamado list products. Y dentro de list products pues voy a crear la lista de productos, componente list products. Entonces voy a crear este componente, voy a guardarlo y dentro de home pues voy a llamar a list products. Vamos a mostrar un mensaje h1 productos. Vamos a revisar y aquí está. Bueno, ya tenemos en home productos. Entonces dentro de list products pues vamos a renderizar cada producto. Para eso vamos a tener que traerlo de una API. Antes voy a crear aquí unas hojas de estilo pues para mejorar la apariencia. Voy a borrar ese import y dentro de list products pues voy a crear aquí un nuevo archivo llamado styles y voy a crear aquí una clase llamado home y voy a utilizar un display flex y un flex wrap. Entonces ya tengo styles, tengo aquí, voy a importarlo ese y dentro de acá voy a utilizar un container que es propio ya de Bootstrap y le voy a añadir dos clases. La primera es un margin top de 3
y nuestra clase home. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestros estilos. Pues vamos a regresar. Me sale un error, me dice no se puede resolver styles. A ver, parece que este de aquí lo estamos utilizando en home cuando debió haberse utilizado en list products. Entonces este de aquí voy a jalar acá y pues de esta forma ya tendría mis estilos y acá está, products. Entonces vamos a crear dentro de products o list products, vamos a crear una nueva carpeta llamado product, que va a ser el product o el producto de nuestra lista. Entonces para eso vamos a realizar nuestro diagrama. Pues aquí dentro de list products tenemos product. Vamos a crear acá un componente product, y dentro del product ahí vamos a crear una hoja de estilo llamada styles CSS. Vamos a usar el snippet wrap C. Tenemos nuestro componente product y aquí voy a ponerle producto. Voy a guardar, voy a dejar ahí este, lo voy a cerrar. Entonces ya tenemos definidos nuestros dos componentes. Ahora lo que vamos a hacer es crear un custom HUD. ¿Okay? Un custom HUD es una funcionalidad, una ventaja que nos da React para crear HUDs personalizados. ¿Okay? Dentro de cada HUD personalizado pues podemos agregar otros HUDs. En este caso vamos a utilizar un HUD que voy a crear aquí para traer toda la data. Entonces vamos a ir aquí a source, voy a crear un new folder y pues voy a crear carpeta HUDs en archivo useFetch. Entonces vamos a guardar. Bueno, ya creamos nuestro archivo, pues este archivo va a contener toda la lógica para traer la data. Entonces vamos a necesitar también una función que se encargue de consumir la API. Tranquilamente podemos utilizarlo aquí en useFetch, podemos hacer la petición, pero recuerden que en React pues se recomienda en lo posible tener de forma estructurada, ordenada, toda nuestra lógica. Entonces si tenemos la posibilidad de separar esa función que va a traer la data, pues hagámoslo. Vamos a crear una nueva carpeta llamada helpers, que en helpers es la que se va a encargar de traer la data, la que va a ser la petición. Y pues en helpers vamos a crear un archivo, vamos a ponerle getData, porque ese es lo único que va a hacer, pues traer data. Y en este caso ya no vamos a incluir el X, pues porque no vamos a utilizar nada de React, por lo tanto es un script sencillo. Y antes de implementar getData, pues creamos la función, nuestro custom HUD. Recuerden que es una función simple como cualquiera. Y pues useFetch, vamos a utilizar una función de flecha. Y aquí vamos a implementar una lógica para traer la data. Pues para eso me voy a ayudar de un estado. Para manejar los estados en un componente funcional usamos el HUD useState. Entonces este useState se va a encargar de manejar la data, pero no quiero que simplemente me retorne o me maneje un arreglo, pues quiero que me maneje una propiedad llamada isLoading que me indique cuándo está cargando la data y otra propiedad que me indique si hubo algún error. Entonces lo que vamos a tener es un objeto donde vamos a tener nuestro arreglo de productos y va a ser un arreglo. Vamos a traer un objeto que va a ser isLoading y lo vamos a inicializar en true, y el último propiedad va a ser isError, que lo vamos a inicializar en falso. Y luego vamos a tener un useEffect, pues para traer toda la data solo necesitamos la data la primera vez. La data la utilizamos la primera vez cuando el componente se monta. Entonces vamos a utilizar para eso un useEffect, y dentro de este useEffect pues vamos a hacer la petición o vamos a llamar a nuestro helper getData, y dentro de este getData pues vamos a retornar toda la información que nos trae la API y aquí vamos a consumirla. Entonces vamos a empezar con la creación de nuestro useState. Bueno, aquí me aparece un error. Bueno, estas son reglas de TypeScript y necesito exportar este archivo. Entonces voy a poner export
vamos a manejarlo por defecto. UseFetch. Entonces estas son las ventajas que nos da los custom hooks. Podemos utilizar varios hooks en una función. Entonces vamos a crear nuestro useState. Usar cons. Podemos usar el snippet. Si tienen instalado pueden usar useState y se crea el snippet, pero en este caso voy a hacerlo de forma manual sin snippet. Vamos a crear data, así va a ser el nombre de nuestro estado, y vamos a utilizar la función setData. setData se va a encargar de manipular la información que tengamos dentro de data, y vamos a utilizar un useState. Pues que no nos ha importado React, pues vamos a usar este useState. Ahí está, ya lo tenemos. Y como les comenté, pues este estado va a ser un objeto. ¿Sí? Va a ser un objeto y vamos a tener un arreglo de productos. Pues voy a ponerle products, hacer un arreglo. Voy a tener otra propiedad llamada isLoading, que va a estar en true, y la última propiedad va a ser isError, que va a estar en falso. Entonces en este punto nosotros ya hemos creado nuestro estado, que este estado va a ser el encargado de administrar la data, el estado de la aplicación. Y aquí nos está faltando algo. Recuerden que estamos en TypeScript y uno de los objetivos de TypeScript es ayudarnos con el manejo de tipados en tiempo de desarrollo. Entonces tranquilamente yo lo puedo dejar así porque no me muestra ningún error, pero vamos a aprovechar esas bondades y vamos a tipar nuestro useState para decirle de que este useState va a ser de un tipo, y cuando usemos este custom hook pues nos va a ayudar mucho el tipado. Entonces para eso vamos a ir aquí a source, vamos a crear un nuevo directorio llamado types. Dentro de este directorio types pues vamos a crear un archivo llamado typeapp, y solo vamos a utilizar la extensión ts. Entonces dentro de este archivo, dentro de este script, pues vamos a manejar todos los tipos de nuestra aplicación. Entonces vamos a ponerle use o product fetch. Okay, vamos a ponerle product fetch y vamos a hacerlo dentro de este signo mayor y menor. Okay, cuando usamos este signo de mayor y menor estamos usando una característica llamada genéricos, que es propia de TypeScript. Entonces al usar estos genéricos le estamos diciendo que nuestro useState pues va a manejar datos de un tipo X que aún no lo hemos creado. Entonces vamos a llamarle product fetch y bueno, aquí nos sale un error que no lo hemos creado. Vamos a ir aquí a types y pues en este caso tenemos varias formas de definir un tipo. Pues va a haber veces en que se van a encontrar con una interfaz, ¿no? Tranquilamente podemos definir una interfaz que sea product fetch, pero va a haber otras veces en que van a encontrar algo como esto, con la propiedad, con la palabra clave type. Aquí me faltó el igual. Entonces yo prefiero usar type, ya que las interfaces mayormente lo utilizo en clases. Entonces vamos a utilizar aquí type, vamos a exportarlo y vamos a definir nuestra estructura. Pues tenemos aquí products, vamos a copiar todo esto, copiar, y solo es esta parte, vamos a copiar y vamos a pegarlo aquí. Entonces ya tenemos aquí nuestros tipos. Pues vamos a decirle que isError es de tipo boolean, y vamos a decirle que isLoading también de tipo boolean, y products pues no quiero que sea un simple arreglo, pues quiero también tiparlo, y por lo tanto voy a crear otro tipo. Voy a exportarlo porque lo voy a utilizar más adelante, que se va a llamar product item. Va a ser también un tipo. Entonces todo lo que tenga mi arreglo de productos va a ser tipo product item, y este product item pues va a tener varias propiedades. Y entonces antes de usar este product item pues vamos a
Vamos a dejarlo con un simple arreglo para ver qué datos o qué propiedades nos traen los objetos del API. Entonces para eso aquí ya tengo product fetch, pues voy a importarlo. Y con esto ya tengo mi estado. Ahora ya hemos terminado con este useState y vamos a usar el useEffect. Pero antes de usar el useEffect, pues vamos a implementar aquí una función en nuestro helper getData. Vamos a llamarle getProducts. Entonces vamos a poner const getProducts. Va a ser una función de flecha. Y para implementar nuestro getProducts, pues tenemos que ir a la documentación de Effect Store. Y pues aquí ya nos da un ejemplo de cómo podemos consumir la API. Entonces lo que vamos a hacer es pues copiar todo este bloque y voy a pegarlo. A ver, aquí lo que vamos a arreglar primeramente es esta URL, pues aquí me está trayendo un producto en específico y deseo que me traiga todos. Otra mejora, pues vamos a retirar esto de aquí porque acá ya está resolviendo la promesa. Entonces lo que yo deseo es resolverla en otra parte, y para eso voy a usar async y await. Me parece que es una forma más entendible. Para eso voy a agregar la palabra clave async y resultado de esto voy a asignarlo en una constante llamada response, y tengo que resolver este response con el await. Aquí también me faltó el await. Voy a poner await y me trae un arreglo de objetos, entonces formato JSON. Por eso voy a usar este punto JSON y voy a retornar data. Entonces ya tengo aquí data. Me está saliendo aquí un error con los products. Ya, es por la exportación. Voy a exportar. Expros, y pues aquí ya lo tengo. Entonces ya tengo getProducts. Me voy a ir aquí a useFetch y voy a usar el useEffect para traer toda la data. useEffect está. Recuerden que useEffect se le envía una función, y aquí como segundo argumento tenemos que pasarle una lista de dependencias. Pues esta lista de dependencias es lo que se va a encargar de indicarle a React en qué momento se va a hacer el efecto. En este caso, pues nosotros vamos a traer los productos la primera vez, y por lo tanto solo lo necesitamos cuando el componente ha terminado de montarse. Para eso le vamos a pasar un arreglo vacío para indicarle a React de que solo me haga este efecto una sola vez. Entonces ya tenemos aquí nuestro useEffect, y lo que nos falta es llamar a nuestro helper. Le pusimos getProducts. Acá está getProducts. Este de aquí, si acercamos el mouse, pues nos devuelve una promesa que es de tipo any. Aún no le he tipado, ya lo vamos a tipar. Y vamos a resolver esta promesa con den. Entonces aquí voy a agregar el punto d. Entonces aquí tenemos ya la data, lo que nos resuelve la promesa, y vamos a imprimirlo. Vamos a ver que nos devuelve, y según lo que nos devuelve, pues vamos a construir nuestro tipado. Vamos a guardar. Entonces este useEffect ya lo tenemos aquí, ya tenemos nuestro useState, y vamos a retornar la data. ¿Okay? La data que es todo nuestro objeto, todo este objeto de aquí. Y vamos a ir a nuestros list products, y aquí es donde vamos a hacer el renderizado de cada producto. Voy a llamar a mi custom hood useFetch. Esto useFetch, y pues useFetch me devuelve un objeto, por lo tanto puedo usar la desestructuración. Voy a poner const, entonces voy a poner const products y vamos a usar useFetch, y ahí está. Vamos a usar un console log products, y vamos a ir a nuestra aplicación. Vamos a ver la consola, usar la console, y pues acá tenemos un array y tenemos 20 productos. Entonces, a ver, vamos a revisar qué
¿Qué propiedades tiene cada objeto? Pues tiene la categoría, tiene una descripción, tiene un ID, tiene una imagen, tiene un precio y aquí un rating y el título o el nombre del producto. Entonces, para nuestro ejemplo, pues lo esencial aquí es descripción. Vamos a necesitar el ID, la imagen, el precio y el título. Entonces vamos a ahora crear nuestro tipo para poder tipar nuestro arreglo. Vamos a comentar esta línea y vamos a ir a nuestro script type app y aquí vamos a empezar a agregar los tipos. Primeramente vamos a tener el ID que es de tipo number. Okay, tenemos el ID, tenemos la categoría que va a ser de tipo string, tenemos el title que va a ser de tipo string, tenemos la imagen que va a ser de tipo string, es la URL de la imagen, description que es de tipo string y tenemos nuestro price que va a ser de tipo number. Okay, entonces de esa forma ya tenemos nuestro tipado y aquí en products pues vamos a ponerle que va a ser un arreglo de products item. Okay, vamos a cerrar y tenemos aquí nuestra lista de productos y acá ya sabemos lo que nos va a devolver. Tenemos que setear nuestro estado, para eso vamos a utilizar setData y pues vamos a enviar el objeto. Una vez que ya la promesa ha terminado de resolverse, pues products va a ser igual a data, le vamos a poner coma, vamos a decirle que isLoading va a ser ya falso, pues porque ha terminado de cargar y tenemos nuestro última propiedad. Como pueden ver aquí me está saliendo un error, por ejemplo aquí nos está diciendo que nos falta la propiedad isError. Si en su caso pues desean poner un atributo opcional, que también se puede, pues pueden hacerlo con un signo aquí de interrogación. De esta forma le estamos diciendo de que es una propiedad opcional y ya se borra. Pero para nuestro caso sí va a ser obligatorio. Voy a cerrar y voy a agregar acá isError. Le voy a poner en falso. Luego voy a usar el catch también. Pues voy a decirle que si se produce un error, pues vamos a copiar este setData. Le vamos a decir que nuestro error va a ser en true. Pues vamos a devolver un arreglo vacío y loading falso. Entonces ya tenemos acá nuestro useFetch. Vamos a cerrar y aquí en nuestra lista de productos pues vamos a isLoading. Ahora lo que sigue es renderizar nuestra lista de productos. Pues aquí ya tenemos nuestro arreglo de productos, por lo tanto hay que iterarlo y renderizar nuestro componente product. Entonces para eso voy a borrar todo esto de aquí y por medio de una expresión pues voy a hacer referencia a mi arreglo. Aquí voy a retirar solo esto y pues aquí voy a abrir estas llaves y voy a iterar por medio de una función llamada map que es propia de los arreglos. Entonces .map y voy a hacer referencia a cada producto. Pues por eso product, voy a utilizar una función de flecha y también voy a hacer uso de un return implícito, pero eso voy a encerrarlo entre paréntesis y voy a llamar a mi componente product. Entonces todo aquí voy a retirarlo. Ya tengo mi componente product. Voy a buscar product. Dentro de product pues simplemente tengo aquí un texto llamado producto. Entonces voy a guardar. Vamos al navegador y pues lo primero que vemos es un mensaje de error aquí en la consola. Nos falta agregar la propiedad key para cada componente. Luego vemos que acá sí nos está mostrando un total de 20. Para eso vamos a regresar al editor y vamos a agregar la propiedad key
Y recuerden que product tiene una propiedad llamada ID, entonces vamos a utilizar esa propiedad para asignarlo a nuestro key, y ya lo tenemos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro componente product y empezar a construirlo. Pues a ver, product lo que va a hacer es pues mostrar primeramente una imagen, luego vamos a mostrar el título y la descripción del producto, y por último el precio. Para eso vamos a usar un componente llamado car, que es de Bootstrap. Para eso nos vamos a ir a la documentación de Bootstrap y por aquí vamos a buscar cards. Este card vamos a utilizar este de aquí, pues acá ya tenemos construido. Vamos a copiar todo este bloque, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí. Vamos a ordenarlo un poco esto. Entonces vamos a revisar si necesitamos todo. Este estilo lo voy a dejar allí. Este source pues lo voy a borrar, no lo necesito por ahora. Vamos a dejar aquí la variante como está, que esté por encima. Vamos a importar nuestro componente card de Bootstrap. Entonces aquí ya tengo la imagen, tengo acá el body, pues aquí tengo el título, va a ser el título del producto, que va a ser el texto. Pues en ese texto vamos a incluir la descripción del producto, y acá tenemos un botón, pues este botón también es un componente de React Bootstrap. Vamos a guardar. Entonces desde nuestra lista de productos vamos a enviar para poder mostrarlo en estas tarjetas. Y como estamos en TypeScript, lo que vamos a hacer es tipar nuestras prods. Para eso voy a retirar este import que está de más, y aquí vamos a crear un type llamado prods, igual entre llaves. Entonces, a ver, lo primero que vamos a recibir pues es el producto, y también vamos a recibir una función. Pues esta función se va a encargar de agregar los productos al carrito. Entonces vamos a definir aquí nuestras prods, pues va a ser un product. ¿Y de qué tipo? Product item. Vamos a agregar otra propiedad llamada, vamos a llamarle handle a tu car, para agregar al carrito. Y pues este handle al tu car lo que vamos a enviarle también es un product. ¿Okay? Vamos a enviarle un product y va a ser el tipo product item, y no va a retornar nada. Vamos a ponerle void. Entonces ya tenemos la definición de nuestro tipo. Vamos a cargar el punto y coma, y aquí dentro de estos paréntesis vamos a desestructurar, porque tranquilamente podemos ponerle prods y decirle que de este tipo. Y no pasa nada, pero por temas de comodidad pues vamos a desestructurar lo que viene en prods. Va a ser product y handle a tu car. Okay, entonces con esto ya definimos nuestras prods. Desde list products pues pasarles. Aquí podemos ver que nos está exigiendo, ¿no?, que le pasemos product y handle a tu car. A esto es lo que me refería cuando TypeScript nos ayuda mucho en tiempo de desarrollo. Entonces vamos a enviarle product y vamos a enviarle handle a tu car, pero este handle a tu car aún no lo creo. Vamos a crearlo ahorita. Vamos a crear esta función. Va a ser una función de flecha y simplemente vamos a imprimir un console log. Va a decir agregando. Entonces vamos a guardar todo, y si nos vamos a nuestra aplicación, pues vamos a ver que ya tenemos aquí renderizados todas las tarjetas. Vamos a llenar aquí los datos. Pues primeramente vamos a aquí renderizar la imagen. Source, tenemos product.image, aquí lo tenemos.
donde dice cart title vamos a poner nuestro título del producto con product.title. Aquí en text vamos a incluir la descripción, va a ser product.description, y aquí vamos a agregar el precio, va a ser precio product.price. Luego aquí en nuestro botón vamos a poner agregar a la bolsa, agregar al carrito mejor, y vamos a agregar el evento on click. Vamos a llamar a nuestro handle a tocar, pero como le estamos enviando un argumento, por eso es que vamos a utilizar otra forma de implementación, que es esta de aquí, handle a tocar, y le vamos a enviar el product. Aquí también me faltó definir, vamos a enviar un product, va a ser tipo product item. Entonces de esta forma ya tenemos implementada nuestra función. Vamos a guardar, vamos a ir a nuestro navegador, y pues aquí tenemos ya todos los productos renderizados. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la hoja de estilos, pues para darle una mejor apariencia. Entonces para eso voy a irme aquí a Styles y voy a crear algunas cuantas clases. Pues primeramente vamos a, aquí en Product vamos a agregar aquí la clase, pues para class name, vamos a llamarle car image, car img, voy a copiar todo este bloque, y aquí en car title también voy a agregar una clase, car title. Luego en car text ahí voy a ponerle car description. Entonces ya guardamos nuestras clases y vamos a ir ahora, vamos a agregar las reglas para nuestras clases. Pues, img, vamos a darle una altura de 210 píxeles. Ahora nuestro título vamos a cambiarle el tamaño de letra. Ponerle 15 píxeles. Y por último nuestro card description. Esas son las clases que vamos a necesitar, y ahora vamos a importarlo aquí. Voy a subirlo esto. Vamos a importar import styles.css. Lo que también voy a hacer es a este componente, este car, voy a agregarle un margen de 5 píxeles. Y esto sería todo. Vamos a ordenar aquí nuestro car imagen para que esté mejor. Y vemos que ya se ha reducido. Pero algo que estamos notando es que la descripción se está haciendo muy extensa. Y para eso lo que podemos hacer es delimitar la cantidad de caracteres en nuestro custom hook. Entonces para eso vamos a ir a nuestro custom hook. Vamos a ir aquí, se llama useFetch. En useFetch pues vamos a este product, vamos a modificar la propiedad description. Entonces vamos a crear aquí con custom data, y vamos a iterar sobre cada uno de nuestros productos. Data.mat. Entonces dentro de data.mat pues tenemos el product, y por cada product pues voy a retornar el objeto, pero con la propiedad descripción modificada. Voy a abrir llaves para que me retorne un objeto, y pues aquí voy a hacer, bueno, primero vamos a solucionar este error. Pues me está saliendo que el producto tiene un tipo any, entonces nosotros vamos a tiparlo
Recuerden que este product es de product item y ya no nos sale error. Entonces lo que vamos a hacer es por medio del operador spread, pues obtener todas las propiedades del product y vamos a modificar la propiedad description de esta forma. Vamos a product.description y vamos a utilizar un substring para cortar la cadena. Pues vamos a ponerle 55 caracteres y con esto ya tendríamos nuestro custom data. Vamos a setearlo aquí en products. Vamos a revisar cómo quedaron nuestros productos y podemos ver que se ha reducido la descripción. Bueno, todo eso gracias a la limitación de caracteres. Ahora estamos notando que la tarjeta de nuestros productos tiene un ancho muy grande, que vamos a reducirlo. Para eso nos vamos al componente product y aquí en width vamos a cambiarle por 15. Regresemos. Ahora notamos que en cada fila de productos pues tenemos más. Con esto hemos culminado la parte del renderizado de productos. Ahora vamos a comenzar con la implementación del carrito. En la demo vimos que teníamos un icono en la parte superior derecha y al darle clic nos mostraba el resumen del pedido, de la orden. Entonces vamos a agregar ese icono. Para eso vamos a hacer uso de Font Awesome. Bueno, vamos aquí a la documentación, en docs, bajamos, podemos ver que se puede integrar con varios frameworks. Nosotros vamos a seleccionar React. Acá tenemos la documentación, acá tenemos un get started, nos dice que agregamos los siguientes paquetes en nuestro proyecto usando un administrador de paquetes como npm o yard. En este caso vamos a utilizar npm y aquí está todo lo necesario para instalar estos iconos. Entonces vamos a copiar todas estas líneas, vamos a nuestro editor, usaremos la terminal integrada, pegamos y esperemos a que termine. Mientras tanto, si bajamos vamos a ver ejemplos de cómo hacer la importación de los iconos. Por ejemplo, acá tenemos esta componente de Font Awesome icon y podemos agregar iconos de esta forma, pero yo tengo otra forma de agregar iconos. Como estamos en React y en React se trabaja con componentes, pues mi forma preferida es esta de aquí, pero también hay otras formas haciendo referencia a strings. Por ejemplo, aquí tenemos una forma de hacer referencia a este icono usando una cadena. Para eso tenemos que hacer unas modificaciones agregando por medio del library que se importa del core de Font Awesome. Pues tenemos que agregar los iconos que vamos a trabajarlo con string. Después de agregar hacemos esta operación, pero eso lo veo un poco tedioso. Bueno, depende del caso de uso también. En este caso yo prefiero usar, como les comenté, la importación por componentes y así lo vamos a trabajar en la aplicación. Veamos que ya terminó de instalar. Entonces vamos a agregar acá en la parte superior del navbar, agregaremos el icono. Para eso podemos guiarnos también de una extensa lista de iconos que tenemos aquí. Voy a abrir otra pestaña y el icono que quieres de shopping cart pues no varía mucho entre agregarlo como string o agregarlo como componente. Así que este es el icono que vamos a utilizar. Vamos a ir aquí al navbar, vamos a cerrar el useFetch, vamos a cerrar product, Flix products también. Por ahora lo vamos a dejar el método así, ya lo vamos a implementar después. GetData también. AddComment lo voy a dejar abierto y nos vamos a navbar. Aquí en navbar pues vamos a agregar el componente Font Awesome icon
tal como la tenemos aquí. Vamos a copiar esta línea y vamos a pegarlo aquí abajo. Entonces nos marca un error, tenemos que importarlo, y aquí en icon pues vamos a agregar el file shopping, ¿no? Shopping cart. Ahora, guardamos, regresemos a nuestra aplicación y no vemos nada. Vamos a darle un color blanco. Voy a bajar aquí, hacer color white, y si regresamos vemos que está aquí. Vamos a cambiar el tamaño, size, y vamos a poner 2x, y lo vemos ahora ya más grande el icono. El tema de los tamaños pueden revisarlo en la documentación. Por aquí, parece que está por aquí, que son size. Aquí está. Entonces aquí hay un bloque dedicado a los tamaños. En este caso pues yo utilizo el 2x. Si vamos aquí a size, vamos en equivalencias, entonces pueden guiarse de aquí para que lean el tamaño que ustedes desean. Yo le doy un 2x, pero vemos que está muy pegado al lado derecho. Lo que voy a hacer es encerrarlo dentro de un container que ya es propio de Bootstrap para que tenga una mejor apariencia. Entonces todo este bloque voy a encerrarlo en un container. Mejor lo ponemos así para que lo complete, y dentro ya tenemos, vamos a guardar y vemos que ya está mucho mejor. También vamos a cambiar el puntero del mouse, vamos a ponerle pointer, cursor. Por eso vamos a aplicar aquí un estilo, y el estilo que vamos a aplicar es cursor pointer, para tener esa apariencia de que estamos seleccionando algo. Entonces si paso el mouse por aquí, pues ya me cambia la manito. Otra cosa que también vamos a agregar es el badge, que va a tener el contador de los productos. Lo vamos agregando. Vamos acá a agregar debajo de Fongoso un badge. Este badge es un componente de Bootstrap. Aquí vamos a incluir, por ejemplo, 8 por ahora. La tonalidad va a ser un background de un gris, un secondary. Parece que está así. Vamos a apoyarnos en la documentación. Vamos a badge. Y sí, aquí es secundaria. Tenemos otras tonalidades. Por ejemplo, tenemos Success, Danger, entre otros. Pero en este caso vamos a utilizar secundario. Vamos a guardar, regresemos a nuestra aplicación y pues aquí ya vemos el contador. Ya tenemos nuestro carrito, aquí el icono de carrito. Ahora vamos a agregar el sidebar. Va a ser un sidebar acá al lado derecho. Para eso en Bootstrap tenemos un componente ya construido, se llama OffCanvas. Vamos a pulsar aquí en OffCanvas. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, pues este de aquí es para el lado izquierdo, nosotros lo queremos para el lado derecho. Tenemos el len y pues el star, que ya lo hemos mostrado. Para eso vamos a utilizar el len. Entonces vamos a copiar todo este bloque de OffCanvas. Copiamos nuestro componente en OffCanvas y lo vamos a pegar dentro del sidebar. Pero sidebar aún no lo creamos, pues creémoslo. Vamos a poner el sidebar y dentro de sidebar pues vamos a crear nuestro componente. Vamos a usar el snippet RAW-C sidebar, poner aquí el punto y coma. Dentro de estos div voy a retirarlo y voy a pegar el OffCanvas. Entonces vamos a importar. Ya tenemos aquí OffCanvas. Bueno, aquí está usando el operador spread, no lo vamos a necesitar. Vamos a acomodar un poco esto.
tenemos el body, tenemos el title. Esta propiedad show sí lo vamos a utilizar, y el onHeight también. Aquí en show voy a ponerle true, y aquí en onHeight pues voy a ponerle, me está pidiendo una función, voy a ponerle así rápido. Este body lo voy a borrar, y aquí dentro vamos a poner nuestro componente llamado car. Nuestro componente car ya lo vamos a crear más adelante. En el título vamos a ponerle carrito de compras, y vamos a guardar. Regresemos para ver qué nos muestra. Pues por ahora nada. Vamos a agregar un evento. Aquí cada vez que pulsemos en este icono nos muestre el off canvas. Para eso tendremos que pasarle una función. Vamos a ver desde e-commerce, pues aquí tengo mi navigation. Si regresamos a nuestro diagrama, vemos que AdCommerce tiene dos componentes, navigation y sidebar. Sidebar lo acabamos de crear ahorita. Entonces dentro de AdCommerce vamos a agregar sidebar. Voy a cerrar. Y pues sidebar necesita de un método o una función para poder cerrarlo. Este show true lo voy a dejar así por defecto, ya que vamos a hacer uso del useState para poder renderizar nuestro componente de forma condicional. Entonces lo voy a dejar en true. El onHeight es una función que lo voy a enviar desde el AdCommerce. Para eso voy a crear acá un estado, cons show set show igual a useState, y lo voy a setear en falso, ya que la primera vez cuando cargue la aplicación debe estar oculto. Entonces este sidebar se va a renderizar de forma condicional. Si show es true, pues lo va a mostrar. Para eso vamos a ayudarnos con una expresión, y vamos a escribir un condicional de que si show es true, entonces vamos a renderizar nuestro componente sidebar. Y a la vez tenemos que pasarle el set show para que desde sidebar pueda hacer la modificación. Entonces vamos a ponerle handle close, y vamos a enviarle el set show. Aún no hemos seteado nuestras prods en sidebar, ya lo vamos a hacer. Entonces handle close va a ser el método, así que vamos a ir a sidebar, y aquí vamos a ingresar las prods. Prods, vamos a recibir una función que se llama handle close, y pues este handle close recibe el estado que vamos a manipular. Va a ser un booleano. Pues para eso vamos a poner state, y va a ser tipo boolean. No me va a retornar nada, por eso le pongo void. Pues ya tengo mis props. Voy a desestructurar aquí lo que me envía el componente padre, se llama handle close, y va a ser de tipo props. Entonces este handle close ya lo tengo aquí, voy a llamarlo acá, pero voy a llamarlo de su otra forma, ya que necesito pasarle el falso. Entonces voy a llamarlo aquí y le voy a poner falso. Ok, entonces voy a guardar aquí. Vamos a regresar a nuestra aplicación. Aún me falta un paso, ya que si bien esto evita que se muestre la primera vez, pero no hay algo que yo le haya puesto aquí a este icono para que me muestre. Entonces para eso vamos a tener que enviarle también este set show, pero para que lo editen a true. En este caso vamos en navigation. Dentro de navigation está el navbar, y el icono es el que se va a desencadenar el evento. Entonces para eso tenemos que enviarle desde AdCommerce este set show, que va a pasar por navigation y va a llegar a navbar. Vamos a enviarle aquí a navigation, le vamos a poner handle open, le vamos a enviar el set show, y luego en navigation pues vamos a recibir estas prods con el type prods. Handle open también va a ser un booleano, va a recibir el estado y no me va a retornar nada. Luego estos prods voy a desestructurarlo aquí, como lo hemos venido haciendo. Va a ser de tipo prods. Luego handle open vamos a pasarle a navbar,
Y en navbar también vamos a declarar algo así. Voy a pegar y aquí tenemos handle open, va a ser lo mismo de aquí. Y este handle open se va a encargar de mostrarlo. Vamos a poner aquí un evento onClick. Entonces cuando se ejecute este handle open, pues va a cambiar el estado a true. Entonces vamos a guardar todo. Me está marcando aquí un error. Me envía aquí el handle open. Handle open. Vamos a guardar. Vamos a ver que no nuestra aplicación. Voy a pulsar aquí y vemos que nos está mostrando para otro lado. Entonces hay que cambiar la orientación, pero vemos que ya está funcionando. Entonces vamos a ir aquí a sidebar y acá vamos a hacer unos cuantos ajustes. Debajo de handle close vamos a poner el placement, que va a ser en, y vamos a agregarle un scroll de forma automática para cuando se exceda la altura. Entonces vamos a poner el scroll. Me está saliendo aquí un error, es por la llave. Voy a poner esta llave aquí. Entonces vamos a hacer scroll y lo vamos a poner en true. Entonces vamos a guardar, regresemos y si vemos ya está renderizado nuestro sidebar. Entonces lo que toca ahora es renderizar cada producto que vamos agregando. Pero antes de renderizar los productos necesitamos valernos de algo que nos permita mantener el estado de nuestra aplicación de forma global. Podemos usar un useState, pero si vamos a nuestro diagrama, vemos que, en primer lugar vemos que todos nuestros productos están administrados aquí, en list products, y no hay forma de comunicarnos entre products y car. En estos casos, cuando no hay una vinculación directa, pues se suele utilizar el Context API. Con un reducer, pues podemos manejar todo el estado. Lo primero que vamos a hacer es crear un contexto y luego vamos a crear el reducer. Vamos a crear nuestro contexto. Vamos a ponerle context y dentro de context, pues vamos a llamarle car context. .tsx. Entonces dentro de car context, pues lo primero que tenemos que hacer es crear un contexto. Para eso vamos a utilizar una función llamada createContext, que es propia de React. Entonces car context igual a createContext. Pues aquí ya me lo está mostrando. Voy a importarlo y mi estado inicial va a ser null por ahora. Más adelante vamos a tener que tiparlo, ya que quiero que sea estricto. Y también vamos a crear nuestro provider. Entonces para eso voy a ir con car provider. El provider me va a permitir agrupar todos mis componentes. Por eso voy a crearlo desde aquí y vamos a importar nuestro AdCommerce. Entonces por ahora lo voy a dejar así. Voy a abrir llaves y voy a retornar mi car context .provider. Entonces aquí tenemos que hacer varias modificaciones. Pues primeramente tenemos que pasarle aquí un value, es una propiedad. En este value vamos a enviar nuestro estado que queremos que todos nuestros componentes tengan acceso. Entonces voy a enviarlo así. Por ahora va a ser null. Vamos a ver si me permite. Sí, me permite. Entonces vamos a utilizar acá un reducer. Un reducer es una función pura que básicamente no tiene tareas asíncronas. Entonces es un buen ejemplo para administrar aquí el estado, ya que vamos a tener aquí nuestro carrito, la funcionalidad de agregar y eliminar. Y para este tipo de estados que son un poco complejos, pues viene bien un reducer. Entonces antes de tipar aquí nuestro contexto, pues vamos a crear nuestro reducer. Por eso vamos a incluirlo dentro de una carpeta reducer y vamos a crear nuestro reducer que se va a llamar car reducer. Este va a ser una simple función de TypeScript
vamos a crear la función cons carReducer, y un reducer recibe dos argumentos. El primer argumento es el estado de la aplicación, vamos a ponerle state, y como segundo argumento vamos a recibir el action. Este action es un objeto que tiene dos propiedades. La primera propiedad es el type y la segunda el payload. El type es la acción que vamos a realizar con nuestro estado, y el payload es la data que vamos a enviar desde cualquier lado de nuestra aplicación. Entonces aquí me está marcando un error que me está exigiendo, o me está diciendo que tiene un tipo any de forma implícita. Por lo tanto vamos a tener que tipar también nuestro estado y también nuestro action. Para eso primero voy a hacer un return state. Todo reducer siempre debe retornar un estado, nunca debe ser mutado, y este estado debe ser nuevo. Entonces voy a exportarlo. Va a ser por defecto porque únicamente vamos a tener una función carReducer. Entonces, a ver, nuestro estado pues va a manejar los ítems del carrito, por lo tanto va a ser un arreglo de ítems. Así que en nuestro archivo de tipos pues podemos crear un nuevo tipo que se llame carItem, que va a ser un arreglo de objetos. Entonces vamos a export type carItem, y carItem pues aquí ya depende. En nuestro ejemplo no vamos a agregar todos los atributos de product item, solo vamos a necesitar algunos. Por ejemplo, vamos a utilizar el ID, va a ser de tipo number, el title que va a ser string, la imagen también vamos a incluirlo, pero me parece que al momento de enviarlo a la base de datos no va a ser necesario, lo voy a poner como opcional, y el ID también. Luego el tema de la categoría no lo vamos a necesitar, lo que sí el precio para mostrar el total, y también voy a agregar un nuevo atributo que va a ser la cantidad de productos que estamos agregando. Para eso mi propiedad se va a llamar amount y va a ser de tipo number. Entonces con esto ya he creado mi tipo llamado carItem. Entonces si voy aquí a mi reducer, le voy a decir que este state va a ser de tipo, voy a guardarlo, va a ser de tipo carItem, y no solo va a ser un objeto, también va a ser un arreglo. Entonces en este momento cuando yo le pongo return state, implícitamente va a hacer la inferencia de tipos y me va a decir que el carReducer me está retornando un nuevo arreglo de objetos. Y ahora falta tipar nuestro action. Tranquilamente podemos dejarlo así, pero como estamos en TypeScript pues debemos aprovechar todas sus bondades. Vamos a crear un nuevo tipo para nuestro action. Le vamos a llamar carActionReducer. carActionReducer. Y como les comenté, todo action tiene dos atributos, que es el type y el payload. En este caso nuestro payload le vamos a poner any, ya que quiero ser muy flexible y no quiero hacerle un tipo de estricto. Y también tenemos un type. Ahora, cuando estamos en un carrito de compras pues tenemos varias acciones. La primera acción es el agregar, que es el típico, el agregar. También tenemos remover o eliminar, cuando queremos bajar la cantidad de productos. También tenemos otra acción que es remover todos, o sea, todos los productos. Y hay la posibilidad que incluyamos un clear, que es para limpiar todo el carrito de forma completa. Entonces estas van a ser nuestras cuatro acciones que vamos a manejar en nuestro reducer, y vamos a tiparlo. Para eso TypeScript nos ofrece una característica llamado literal types, mayormente se utilizan en funciones, y nos permite definir varios tipos.
Por ejemplo, nuestro type va a ser de tipo add. También vamos a tener otro tipo que se va a llamar remove. Vamos a tener otro tipo que se va a llamar remove all. Y otro que puede ser clear. Entonces de esta forma estamos tipando nuestro type. Le estamos diciendo que únicamente type va a permitir estos 4 valores. Vamos a eliminar esto de aquí. Y hemos creado nuestro tipo para nuestro action del reducer. Vamos a tiparlo, le vamos a decir que es de tipo car action reducer. Dice que no se puede encontrar y ahora ya me lo importo. Entonces con esto ya hemos creado nuestros tipados para los parámetros o argumentos que recibe el car reducer. Vamos a regresar aquí en nuestro context y ya podemos tipar aquí nuestro create context. Entonces para eso vamos a ayudarnos con un genérico para decirle que toda la data que se administre dentro de este contexto va a ser de un tipo, y nuestro tipo va a ser car context type. Okay. Aquí me está mostrando un error, me dice que car context type no está creado. Para eso voy a crearlo aquí, car context type. Voy a guardarlo y me está mostrando aquí un error. Voy a importarlo, car context type. Me dice que no se puede asignar con car context type. Vamos a dejarlo así un rato y aquí vamos a crear nuestro reducer, o vamos a hacer uso de nuestro reducer. Por ejemplo, aquí en nuestro reducer, aún no lo hemos implementado, pero vamos a hacer referencia. React nos brinda otro hook llamado useReducer. Vamos a usar el snippet useReducer y aquí tenemos ya nuestro reducer. Pues la estructura es similar al useState, con la diferencia que al final le agrega una función init que básicamente sirve para inicializar el estado. Más que todo el init se utiliza para traer data que requiere algún tipo de procesamiento, pero en este caso nosotros no vamos a utilizar el init, ya que tenemos nuestro reducer. Voy a ponerle punto y coma. Me está pidiendo aquí primero la importación del useReducer. Y acá tengo mi reducer. Acá como primer argumento voy a enviarle mi función que he definido aquí, llamado acá reducer. Entonces voy a copiarlo. Voy a importar acá la función reducer, y como initial state, pues el estado que va a administrar mi reducer es un arreglo. Cada vez que llame mi reducer me va a retornar un nuevo arreglo, un nuevo estado. Entonces voy a, en mi initial state, voy a definirlo aquí. Va a ser con initial state y va a recibir un arreglo de items que va a estar vacío. Y como segundo va a ser el dispatch. El dispatch es la función que se encarga de disparar la actualización del estado. Entonces vamos a poner el dispatch. Va a ser una función y no me va a retornar nada. Entonces voy a poner aquí 2 puntos. Yo tengo aquí mi initial state, pero acá nos falta corregir algo. Por ejemplo, ya tenemos aquí initial state. Voy a poner initial state.carItems. Ya tenemos aquí nuestro initial state. Entonces aquí vamos a inicializarlo, initial state, y tenemos que definir este carItems aquí en nuestros types. Vamos a ponerle que carItems va a ser un arreglo de carItem, y luego vamos a crear una función dispatch que va a ser de un tipo. Si regresamos aquí a nuestro reducer, pues acá nos dice que este dispatch va a ser ese tipo, dispatch car action reducer. Entonces podemos usar esta sugerencia que nos está dando para poder tipar nuestro reducer. Entonces lo que vamos a hacer es copiarlo de aquí, y voy a decirle que es de tipo dispatch action reducer. Entonces de esta forma voy a guardar
y acá me está saliendo otro error. Y para enviarlo simplemente abrimos llaves y vamos a renombrar acá porque quiero que sea un poco más familiar. Car items. Entonces voy a enviar mi car items y voy a enviar mi dispatch. Entonces cada vez que yo quiero usarlo en otro lado de la aplicación, voy a tener siempre disponible mi car item y dispatch tipados. Y como les comenté al momento de crear nuestro provider, este provider lo que va a hacer es encerrar o agrupar todos nuestros componentes. Por lo tanto tenemos que enviarle algo aquí. Lo que vamos a enviarle por aquí pues es un componente que va a estar aquí como hijo. Entonces para eso vamos a valernos de children, ya que children pues ya viene aquí por defecto en React. Entonces vamos a children y le vamos a poner el tipo any. Tranquilamente podemos configurar un type, así como lo hemos venido haciendo en otros componentes, pero en este caso, como solo tengo uno, pues voy a manejarlo de esta forma y le voy a decir que de tipo any. Entonces voy a utilizar aquí children y ya tenemos listo nuestro provider. Entonces lo que me falta es exportarlo. Voy a poner aquí export y también voy a exportar mi contexto. Entonces con esto ya tengo desarrollado mi contexto. Falta implementar el reducer, ya lo vamos a hacer más adelante. Y vamos a ir a nuestro componente add-commerce. Vamos a hacer un grab o vamos a encerrar todos los componentes que van a hacer uso del car context. Entonces para eso voy a cortar y voy a utilizar car provider. Entre car provider pues voy a poner nuestros dos componentes. Y ahora lo que vamos a hacer es regresar a nuestra aplicación. Vemos que nada ha cambiado. Vamos a actualizar y sigue igual. Ahora vamos a crear nuestro componente cart. Para eso dentro de components vamos a crear un nuevo folder, modo cart. Sé que helpers, aquí estoy notando que debe estar fuera de components. Voy a moverlo. Está saliendo aquí una corrección, voy a guardarlo. Entonces ya tenemos acá nuestro componente cart. Vamos a proceder a crear componente. Voy a usar el snippet. Tengo car, punto y coma. Y dentro de car pues vamos a revisar nuestro diagrama. Dentro de car tenemos item y footer. Vamos a tener que crear dos componentes. Vamos a hacerlo ahorita. Hacer item y dentro de otra carpeta footer. Vamos a crear nuestro componente item. Vamos a cerrarlo, pero antes voy a usar la notación para que no me marque error. Voy a guardarlo y en footer lo mismo. Barra C, footer, voy a poner punto y coma, voy a guardar y cerrar. Pues aquí en car lo que vamos a hacer es renderizar cada uno de nuestros items. Para eso voy a hacer uso de mi contexto. Cuando lo encerramos aquí todos nuestros componentes en provider, aquí le estamos enviando un objeto. Este objeto tiene mi arreglo de car items y mi dispatch, que es la función para actualizar nuestro estado. Entonces voy a usar la desestructuración para obtener mi car items. Entonces, car items, y vamos a utilizar un hook llamado useContext, que también lo da React. Para eso tenemos que hacer uso de nuestro car context. Vamos a importarlo y ya lo tenemos. En este punto nuestro car items es 0. Vamos a renderizar aquí car items.len. Entonces vamos a guardar. Si regresamos a nuestro diagrama, vemos que car se renderiza dentro de Sidebar. Vamos a ir aquí a Sidebar. Acá vamos a llamar a nuestro componente cart. Vamos a importarlo. Vamos a guardarlo. Vamos a hacer a Sidebar. Por ahora ya no lo vamos a necesitar. Navbar también. Vamos a cerrarlo. Vamos a regresar a nuestra aplicación. Y vemos que acá está 0. No tiene nada. Entonces vamos a crear nuestro componente item. Bueno, ya lo creamos. Vamos a empezar a construirlo para renderizarlo dentro de car.
Pues para eso voy a avalarme una hoja de estilo y dentro de mi hoja de estilo pues voy a empezar a definir cada uno de los estilos de ya tengo aquí todos los estilos. Voy a cerrar styles, voy a importarlos dentro de item, import styles.css, voy a guardar y vamos a empezar con la construcción de nuestro componente. Pues primero vamos a retirar este div, subir mi componente, vamos a empezar con un this que va a tener la clase shopping cart. Dentro de este div voy a tener mis acciones. Dentro de estas acciones pues voy a tener dos botones. El primer botón va a ser para agregar un nuevo o aumentar la cantidad del producto y la otra para disminuirlo. Por eso voy a usar un botón que es propio de Bootstrap. Y las variantes de estos botones pues va a ser secondary. También vamos a agregarle un icono. Lo voy a cortar. El icono va a ser Fab Plus. Vamos a renderizar aquí Fab Plus. Y vamos a aplicar el color blanco para que pueda ser visto. Voy a importar este componente plus y voy a copiar este mismo icono. De aquí va a tener el fa minus. Fa minus, el color va a ser el mismo. Vamos a importarlo. Luego debajo de la acción de botones pues vamos a crear otro div que se va a llamar item detail. En detail pues vamos a agregar la imagen del producto, luego vamos a agregar la información del item. Dentro de este info vamos a agregar el nombre del producto, div.item. Vamos aquí a renderizar el nombre del item. Por el momento lo vamos a dejar así vacío y vamos a poner nombre. Vamos a agregar abajo otro div y este lo vamos a incluir dentro de un span. Y al final de este item detail pues vamos a agregar un botón para eliminar todo el producto y vamos a guardar. Y ya hemos terminado la creación de nuestro componente item. Aún falta enviarle prods. Vamos a crearlo ahorita. Type prods. Dentro de prods pues vamos a enviar el item que va a ser de tipo cart item. Aquí vamos a desestructurar, hacer item puntos prods. Vamos a importar el cart item de nuestros tipos. Vamos a reemplazar acá, por ejemplo aquí el source, vamos a enviar la imagen item.image y aquí en el alt vamos a incluir el nombre del producto item.title. También vamos a copiarlo, vamos a pegarlo aquí, pues el precio, aquí item title, item price. No nos está faltando nada, tenemos la imagen y vamos a guardar. Vamos a regresar aquí a nuestro producto. Entonces dentro de cart vamos a renderizar nuestros items. Para eso voy a crear una hoja de estilos aquí en cart, hacer styles.css. Voy a crear una clase llamada shopping cart. Voy a importarlo aquí, styles.css. Ahora voy a renderizar cada uno de mis productos del carrito con carItems.map. Cada uno de estos me devuelve un item y pues voy a utilizar la return implícito. Voy a llamar a mi item. Item me está viendo que le envíe las prods, pues primero voy a enviarle aquí para que no me marque un error y luego item, voy a hacer un item aquí
Entonces ya tenemos aquí el ítem. Por ahora no va a renderizar nada. Más bien vamos aquí a agregarle la clase. La name va a ser igual a shopping cart. Si le pusimos shopping cart, entonces ya tenemos shopping cart. Y antes vamos a validar qué pasa si nuestro carrito no tiene ningún producto. Pues vamos a mostrar un mensaje al usuario. Vamos a sacar items length. Si no hay ningún producto, entonces vamos a retornar un mensaje que diga ningún ítem por pagar. Ningún ítem por pagar. Un coma. Vamos a regresar para ver si no ha pasado ningún. Aquí me dice no se puede resolver este módulo y el error es en item. Vamos a ir aquí a item, subimos. Bueno, pues aquí falta agregar el slash. Voy a bajarlo también para que se vea mejor. Dice que no se puede encontrar el módulo styles.css. Ahora me sale otro error, voy a actualizar y pues ya se desapareció. Entonces si vamos aquí a nuestro carrito, pues vemos que nos muestra el mensaje ni un ítem por pagar. Y si recuerdan, nosotros habíamos agregado aquí un evento a cada uno de estos botones que por el momento solo estaba imprimiendo agregando. Entonces vamos a ir acá a nuestro reducer y vamos a usar switch para cada uno de nuestros casos. Vamos en switch y va a recibir el action.type. Recuerden que habíamos definido 4 tipos, incluso aquí me lo muestra. Está el add remove, no se puede ver todo. Add remove, remove off y clear. Entonces vamos a implementar cada uno de nuestros tipos. Usar case cuando sea app, incluso aquí ya me lo está autocompletando. Voy a poner app y voy a retornar un estado. Por ahora vamos a también agregar otro que va a ser case remove para disminuir la cantidad de un producto. Usar este return, aquí es coma, otro que va a ser remove all, y por último vamos a tener el clear para vaciar todo el carrito. A la vez agregaremos un default. Si es que no se envía ninguna de estas acciones, pues que me retorne el estado tal como está. Vamos a agregar un ítem al carrito. Para eso tenemos que evaluar 2 escenarios. El primer escenario es cuando no tenemos ningún producto de este tipo. Por ejemplo, este es el caso. Nuestro carrito está vacío y no tenemos ningún producto. Ese es el primer escenario. Y el segundo escenario es cuando ya tenemos un producto X y queremos aumentar la cantidad. Para eso vamos primero a validar si dentro de ese carrito ya tenemos tal producto. Y si existe, pues lo que vamos a incrementar es la cantidad por medio de su propiedad mount. Aquí cuando definimos nuestro tipado car item, tenemos una propiedad llamada mount. Entonces esto de aquí es lo que nos va a permitir mostrar la cantidad agregada al carrito. Para eso voy a crearme aquí una constante que se va a llamar exitProduct. Para eso voy a buscar en mi arreglo. El método find no muta el arreglo, por lo tanto podemos usarlo tranquilamente. Y voy a iterar sobre cada uno de estos. Voy a comparar su propiedad ID con lo que me manden por esa función en el payload. En este caso yo voy a mandar todo el objeto. Aquí en list products estamos usando todo el objeto y voy a usar el operador igual para buscarlo. Action.payload y voy a utilizar el ID. Entonces si el producto existe, pues lo que vamos a hacer es incrementar la cantidad. Entonces si el producto existe, vamos a incrementar la cantidad. Para eso podemos usar el método map. El método map siempre nos va a devolver la misma cantidad de elementos que tiene el array. Entonces vamos a hacer aquí return state.map. Vamos a iterar sobre cada uno de los ítems del carrito
Y si el producto que estamos iterando es igual al producto que está en el carrito, pues vamos a aumentar su cantidad. Entonces, si el item ID de ese producto va a ser igual al action.payload.id, pues vamos a incrementar. Para eso retornamos el objeto tal como está. Vamos a obtener todas sus propiedades por medio del operador spread, y gracias a la propiedad amount vamos a incrementarla en 1. Va a ser igual a amount, los puntos, item.amount más 1. Lo que está haciendo esto es reemplazar. O sea, aquí en item ya me trae amount, me está devolviendo un objeto así con todos estos atributos, pero cuando nosotros le agregamos esta segunda línea, lo que va a hacer es reemplazar el amount que tenemos aquí y le va a incrementar 1. Pues si el producto no es igual al que estamos agregando, pues simplemente retornamos el item. Y con esto ya tendríamos cubierto nuestro primer caso. Pero ¿qué pasa si el producto no existe? Es la primera vez que lo agregamos. Entonces vamos a agregar una sentencia else. Y dentro de else, pues vamos a usar la desestructuración, ya que no necesito todo el dato de cada item. En este caso no vamos a necesitar el amount, ya que el amount siempre va a ser 1 la primera vez. Entonces vamos a usar desestructuración de objetos. Voy a traer el ID, title, la imagen y el precio del action.payload de todo mi objeto. Y vamos a retornar un arreglo. Para eso utilizo el operador spread para obtener todo lo que ya está previamente en mi arreglo. Con esto traigo todo mi estado previo y voy a enviarle todo este objeto. Voy a enviarle todo este objeto, pero le voy a agregar la propiedad mount en 1. De esta forma ya hemos cubierto los casos. Cuando el producto existe, aumentamos la cantidad en 1, y cuando no existe, pues le agregamos al arreglo. De esta forma estamos evitando mutar el arreglo de forma directa. Ahora tenemos aquí el caso de remove. Para eso tenemos muchas formas de hacerlo. Podemos emplear un filter y aplicar esta lógica, o podemos hacerlo con un reduce. En este caso voy a elegir un reduce para variar un poco. Entonces voy a hacerla de forma directa. Voy a retornar el estado state.reduce, y nuestro reduce en este caso recibe 4 argumentos, pero vamos a usar solo 2. Es un acumulador que tiene todo el acumulado, valga la redundancia, en este caso nuestro arreglo, y el item, que va a ser cada objeto de nuestro arreglo. Para eso voy a utilizar las llaves, ya que voy a desarrollar algo de lógica. No vamos a utilizar el return implícito. Y como segundo argumento a mi reduce le voy a enviar la inicialización. En este caso va a ser un arreglo vacío de tipo carItem. Voy a tiparlo carItem. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro del reducer? Pues lo primero que tenemos que hacer es verificar si el ID que hemos enviado o el ID del producto que deseamos eliminar coincide con alguno de estos. Para eso vamos a ayudarnos con un condicional, con un if. Vamos a poner item.id va a ser igual al action.payload. En este caso nuestro payload para remove va a ser el ID y ya no va a ser el objeto como lo hicimos en el action add. Entonces va a ser action.payload. Abro llaves, cierro. Dentro de este if, pues una vez que ya estamos seguros que coincide con el producto que vamos a retirar, pues vamos a evaluar 2 escenarios. El primer escenario es qué pasa si nuestro producto o la cantidad de nuestro producto es 1. Entonces para eso tenemos que retirarlo del arreglo. Y si nuestra cantidad es mayor a 1, pues le vamos a restar. Entonces vamos a hacer algo como esto. Voy a abrir aquí los comentarios. Entonces vamos a tener un arreglo con varios productos, item 1, item 2,
y ítem 3. Entonces aquí dentro de este condicional lo que yo quiero es que si la cantidad es 1, pues simplemente me retorne el acumulador. Entonces como estamos, nuestro acumulador es en este caso lo de aquí, pues vamos a decirle que si nuestro amount del item es igual a 1, pues simplemente retorna el acumulador. En este caso nuestro acumulador es un arreglo vacío. Nuestro arreglo de items es este y nuestro acumulador en este momento es arreglo vacío. Si nuestro item queremos eliminar, pues se encuentra en esta posición, pues simplemente me va a retornar este arreglo. Con esta sentencia de aquí le estoy diciendo eso. Pero ¿qué pasa si la cantidad que tenemos en el carrito de un producto es mayor a 1? Pues en este caso vamos a editar la cantidad de ese producto restándole. Por eso vamos a hacer un return de forma directa. Y la sentencia es similar a esta de aquí. Tenemos que obtener todo el acumulador con el operador spread. Vamos a traer toda la data, la data previa, y vamos a modificar nuestro objeto. Para eso vamos a desestructurar todo el item que estamos aquí iterando, y a la vez vamos a modificar la propiedad mount -1. Aquí me olvidé, es item.mount. Y con esto ya hemos cubierto dos casos. ¿Qué pasa si no coincide con ninguno? Pues simplemente retornamos. Ya no vamos a agregar el else, simplemente retornamos. Vamos a extraer todo el arreglo previo que tenemos en Acum y le adicionamos el item. Entonces, un poco para comentar aquí cómo es que funciona este reduce, pues supongamos que estamos iterando este arreglo y el producto que queremos retirar está aquí, es el item 2. En este momento nuestro arreglo inicial ya tiene un producto. ¿Por qué? Porque no ha coincidido. Y si no coincide, pues simplemente retorno el arreglo anterior, que la primera es vacío, más el item. En este caso va a ser item 1. Y para el item 2, cuando queremos retirarlo, como coincide, pues en este caso tenemos dos opciones. Si nuestro item 2 tiene un valor de 1, pues simplemente vamos a retornar el Acum. Acum, ¿qué es? Es este arreglo con item 1. Y se salta al siguiente item, que es el 3. Entonces este 2 ya no lo está agregando. Pero si tenemos mayor a 1, supongamos que la cantidad sea 2, entonces vamos a retornar este item más el item 2, pero con la propiedad amount modificada. Para eso estamos trayendo todo lo que está previamente, o sea, trayendo todo el item 1 y agregamos acá el nuevo objeto, similar a lo que hicimos aquí con el método de agregar. Entonces estamos obteniendo todo lo que hay en item 2 y modificamos la propiedad mount. Con esto ya tenemos acá nuestro arreglo modificado y así sucesivamente con el resto, ¿no? Si sigue iterando, pues va a llegar aquí, ya que no coincide, y simplemente obtenemos todo lo que está aquí y agregamos el item 3. Entonces de esta forma, con este reduce estamos devolviendo un nuevo arreglo. Ahora ya terminamos acá el remove. Vamos ahora al remove all, que es más sencillo. Con el remove all podemos usar un filter para traer todos los productos o todos los items del carrito que sean diferentes. Es una forma de filtrar o eliminar, entre comillas, el producto que vamos a retirar. Entonces para eso voy a poner state.filter. Filter no muta el estado, por lo tanto podemos hacer uso de este, al igual que reduce, tampoco modifica el estado o lo muta directamente. Entonces vamos a poner item y vamos a decirle que si el item ID es diferente del payload, action.payload, pues no lo considere. Entonces si tenemos por ejemplo este arreglo de aquí
si tenemos este arreglo de aquí, le estamos diciendo a nuestro estado que nos traiga todos los ítems que sean diferentes de este, ¿no? Entonces nos va a traer el ítem 1 y el ítem 3. Así es como funciona aquí el filter. Y para clear, pues vamos a retornar un arreglo vacío. Te voy a retirarlo. Entonces con esto ya tendríamos implementado todo nuestro reduce. Aquí ya no va a ser necesario este return state. Tenemos aquí. Y me parece que ya no falta nada más. Y hemos cubierto los 4 casos. Entonces voy a guardarlo. Y ahora ya podemos usar el dispatch. Si vamos a nuestro context, pues vemos que a nuestro provider le estamos enviando un dispatch. Entonces este dispatch pues lo podemos utilizar desde cualquier lado de la aplicación. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ir a list products. Y en list products tenemos un método llamado handle add to cart. Entonces con el mismo nombre lo dice, va a ser el encargado de agregar productos al carrito. Para eso vamos a tener que desestructurar el objeto que nos brinda context. Vamos a ver const dispatch. Vamos a ver use context. Y aquí vamos a utilizar nuestro cart context. Entonces con este cart context lo voy a mover aquí. Este console lo voy a eliminar. Entonces aquí en handle add to cart, pues voy a hacer uso de ese dispatch. Voy a llamar dispatch. Y este dispatch le voy a enviar un objeto. Este objeto va a ser de tipo cart action reducer. ¿Y cart action reducer qué es? Pues es el payload y cualquier type de estos. Entonces voy a enviar un objeto. Y aquí ya me está autocompletando lo que tengo que enviarle. Pues primero voy a enviarle el payload, que en este caso va a ser product. Y luego le voy a enviar el type, el action type, que va a ser de tipo, pues voy a ponerle aquí, inclusive me está autocompletando, voy a ponerle app. Y con esto estaría agregando un producto a mi carrito. Aquí también el isLoading voy a implementarlo, me está faltando. Pues quiero que me muestre un mensaje de carga cuando esté renderizándose todos los productos. Entonces si es true, pues voy a retornar un mensaje. Me diga cargando. Entonces vamos a regresar. Y aquí tenemos ya nuestro e-commerce, voy a actualizar. Me está cargando. Entonces vamos a ir a la consola, vamos a inspeccionar. Si nos vamos aquí a Components, en este caso yo he instalado las React DevTools usando Chrome, Microsoft Edge, en este caso Brave. Pues pueden ir a la tienda de extensiones y pues pueden instalar este de aquí. Este complemento lo he instalado, es muy útil. Entonces vamos a ir acá a nuestro Cart Provider. Vemos que acá tenemos un reducer, que es un arreglo. Voy a pulsar sobre agregar carrito. Y cuando pulse en agregar carrito, vemos que nuestro reducer se ha incrementado. Vamos a ver, y acá tenemos pues la data. Entonces vamos a seguir agregando. Vemos que se agregó otro, siempre con la cantidad de 1. Pero ¿qué pasa si deseo agregar un producto que ya está en el carrito? Voy a pulsar aquí y el amount incrementa 2. Y así sucesivamente. Amount va a ir incrementando 4 o 5. Vamos a pulsar aquí otro producto, por ejemplo en esta tarjeta. Voy a pulsar agregar. Voy a agregar aquí un televisor. Voy a agregar aquí un disco. Entonces siempre se agrega con la cantidad en 1, que es por defecto. Voy a cerrar list products, parece que ya no lo vamos a utilizar. El type lo voy a dejar allí, cart reducer también. Y vamos a ir aquí a cart. Entonces acá en cart, bueno, ya tenemos aquí los items. Me parece que ya puse la lógica puse la lógica para renderizar. A ver, voy a ver. Sí, me parece que sí. A ver, voy a regresar acá. Voy a actualizar, me parece 8. A ver, como voy a retirar los productos, vamos a ver. Me sale un error, me dice que se ha recibido true para un atributo no booleano. Por eso voy a ir aquí al sidebar.
estoy mandando true, pues voy a eliminar este de aquí. Se me está marcando error. Vamos a agregar aquí un producto. Y como podemos ver, ya se está renderizando aquí. Vamos a agregar otro. Ya tenemos dos productos. Vamos a cambiar a 0 este badge. Me está mostrando una forma incorrecta la información. Vamos a ir al navbar. Y aquí donde está 8 le vamos a poner 0. Vamos a cerrar. Regresemos. Sigamos con nuestros productos. Aquí me parece que las hojas de estilo no ha sido aplicada. Ya lo vamos a revisar. Pero por el momento estos botones no hacen nada. No hacen nada. Entonces vamos a hacer uso de nuestro contexto dentro del componente item para programar esa funcionalidad. Vamos a ir a item y aquí en item pues vamos a llamar a nuestro contexto. Para eso vamos a desestructurar el método dispatch. Vamos a dar use context. Vamos a llamar a car context. Y este dispatch vamos a agregarlo aquí en los botones de acción. Realmente variant lo voy a bajar para ordenarlo un poco. Y con un on-click pues vamos a llamar a nuestro dispatch. Por eso vamos a usar esta forma, dispatch, y dentro de dispatch pues vamos a enviarle un objeto. Este objeto tiene dos propiedades: el payload, que para el caso del add pues va a ser el item, y el action type pues va a ser add. Y lo mismo vamos a incluir en el botón de remove. Luego por aquí, lo que estoy revisando es que me falta otro botón aquí. Solo estoy agregando uno. Pues voy a copiar todo este botón, voy a agregarlo y este aquí lo voy a retirar. Voy a retirar este max. Entonces aquí es donde voy a, ya tengo aquí el dispatch. No va a ser add, sino va a ser remove para disminuir la cantidad de un producto. Y en el payload, pues si revisamos nuestro remove, vemos que le estamos enviando como payload el ID. Entonces vamos a poner item.id y con esto ya tenemos. Vamos a guardar. Si bajamos, tenemos acá otro botón. Este botón va a ser para retirar todos los productos. Para eso voy a también agregarle un evento, un clic. Voy a copiarlo de aquí. Y aquí va a ser remove all. Remove all. Vamos a ir a nuestro reducer. Vemos que también recibe el ID como payload. Entonces va a ser item.id. Voy a guardar. Y me parece que aquí me está faltando mostrar la cantidad de productos que tengo en el carrito. Para eso acá, entre los botones, voy a agregar un spam. Voy a copiar esto de aquí. Poner item.amount. Voy a guardar y ya está. Ya tenemos acá nuestro total, pues tenemos 3, vamos a incrementarlo y tenemos 4. Tenemos 4, vamos a disminuirlo. Vamos a aumentar este producto, tenemos 3, 4. Aquí voy a disminuir. ¿Qué pasa con es 1? Pues se retira del carrito y seguimos incrementando. Acá tenemos el botón para retirar todo el producto y nos muestra el mensaje que ya no tenemos ítems por pagar. Entonces de esta forma hemos implementado nuestro carrito. Vamos aquí a agregar otros productos. Vamos a agregar estos aquí. Serán varios. Si subimos, pues vemos que están aquí todos los productos que hemos agregado. Vamos a incrementar la cantidad. Este de aquí, uno lo vamos a retirar. Vamos a incrementar. Y lo vamos a dejar así. Entonces con esto ya hemos
implementado nuestro carrito, pero vemos que nos falta aquí mostrar el total. ¿Ok? Vamos al diagrama y dentro de cart tenemos el item que ya está implementado y el footer. Crearemos un componente footer para mostrar el total. A la vez, acá queremos que en nuestro budget nos muestre el total de productos que tenemos en el carrito. Para eso vamos a implementar una función y pues por medio de esa función mostraremos el total. Vamos a regresar aquí. Primero crearemos, bueno, el footer ya lo hemos creado, solo hay que implementarlo. Pues el footer lo que va a hacer es mostrar la suma total de cada uno de los precios. Pues si regresamos, la fórmula sería el total de productos por el precio respectivo. Y una vez que multipliquemos, pues vamos a hacer la suma. Algo que estoy notando también es que me falta aquí la moneda. Vamos a agregar la moneda, bajamos, ubicamos el precio, vamos a agregarlo aquí, guardamos, regresemos y ya está acá incluido. Ahora vamos a crear un helper que nos va a permitir realizar todas esas tareas, esas operaciones. Por eso vamos aquí a ocultar algunos componentes, vamos a helpers y nuestro archivo va a ser calculate, vamos a llamar calculate, va a ser un script normal. Entonces crearemos dos funciones. La primera va a ser calculate total, voy a exportarlo acá directamente. Calculate total, para hacer el cálculo necesitamos del arreglo. Vamos a enviarle como argumento car items, va a ser de tipo car item. Esta función me va a retornar un number. Vamos a hacer un return explícito. Bueno, acá me falta importarlo. Vamos a hacer el return directo. Entonces, car items .reduce. Dentro de reduce vamos a usar solo dos argumentos: el acumulador o el valor previo y el item del carrito. Vamos a decir que accum va a ser de tipo number y el item va a ser de tipo car item. Esto que me va a retornar la suma total más la multiplicación del precio del producto por la cantidad. Item.amount por item.price. Y recuerden que tenemos que inicializarlo en algo. Como es un número, la inicialización será en 0. Y con esto ya tenemos la fórmula. Vamos a copiar esta función, lo pegamos y la función que implementaremos será para obtener el total de items que mostraremos aquí en el budget. Entonces le pondremos get total items. Los argumentos van a ser los mismos. Voy a enviar el arreglo, me va a retornar un número, pero en el reduce vamos a hacer una modificación y no vamos a multiplicar por ningún precio ni nada, simplemente vamos a retornar pues la sumatoria de toda la cantidad de productos que hemos agregado. Con esto ya hemos implementado nuestras dos funciones, no me falta nada. Voy a cerrar el calculate. Entonces acá en footer pues vamos a mostrar el total. Para eso vamos a crear un estilo, llamado styles.css. Importamos de una vez, voy a eliminarlo. Import styles.css. Aquí en footer necesitamos de nuestro contexto. Me va a devolver todos los car items. Vamos a hacer la desestructuración con car items es igual a use context. Vamos a llamar a nuestra función calculate total, le enviaremos el arreglo. Ahora nuestro componente footer tenemos que agregarlo en cart, que aquí debajo pues pongamos footer
Importémoslo, lo guardamos, regresemos. Acá tenemos ya el total. Vamos a estilizarlo un poco para que se vea mejor. Por eso vamos a Styles, lo importamos, Styles. Acá agregaremos los estilos para footer. Ya tengo aquí todos mis estilos. Vamos a guardar, cerremos. Ahora en footer vamos a mejorarlo un poco esto. Total. Si regresamos, vemos que nos arroja varios decimales. Para eso vamos a usar la función toFixe y le pondremos 2. Vamos a agregar acá el signo de dólar. Vamos a darle un espaciado. Si regresamos, pues vemos que ya se ve mucho mejor. También necesitamos de un botón para que cuando pulsemos vayamos a la vista del checkout. Eso lo voy a agregar por aquí debajo de summary. Div. Dentro de este div voy a hacer uso de las clases de Bootstrap y queremos que nos redireccione al checkout. Entonces guardaremos, regresamos y pues acá ya tenemos el botón proceder con el pago. También estoy viendo que mis estilos no se han aplicado del todo bien. Voy a revisar mi hoja de estilos. Aquí es Shopping Cart, puesto con un doble O, es doble P. Regresamos y ya está mejor. Entonces acá ya tenemos el total. Pues si agregamos, va incrementándose. Si disminuimos, se reduce. Vamos a eliminar. Nos queda 149. Nos muestra el mensaje ningún ítem por pagar después de eliminar el último producto. Vamos a agregar más productos. Mostraremos acá y aquí se muestra todos los productos. Acá es el total. El último paso es agregar este total en el budget para hacer el total de productos. Cerremos nuestro footer. Aquí en el cart también lo vamos a cerrar. El item también. Y hemos terminado aquí. Nuestro archivo type también. Por ahora no lo vamos a necesitar. El tema del budget lo encontramos en el navbar. Vamos a buscar navbar. Acá vamos a hacer uso de nuestra función que habíamos creado. Se llama get total items para enviarle el arreglo. Lo jalaremos de nuestro contexto context. Vamos a enviarle el arreglo, vamos a guardar y acá está el total. Incrementemos aquí a 3, a 5. Seguimos incrementando, aumenta el total, precio total. Acá también la cantidad, vamos a estar estos 5, nos quedan 7. También disminuye aquí el total. Pulsemos acá en el botón proceder con el pago, nos lleva a la vista de checkout y ya lo vamos a implementar en un rato. En este punto hemos culminado la creación de nuestro carrito. Procederemos con el desarrollo del checkout. En nuestro editor vamos a cerrar todo. Vamos a ocultar algunas carpetas. Vamos a nuestro diagrama o estructura. Vemos que dentro de rutas tenemos la página home y el checkout. El home ya lo hemos implementado, ahora vamos a ir al checkout y dentro de checkout tenemos dos componentes, el for y el order summary. Vamos a crear estos componentes. Vamos a page, checkout. Aquí ya tenemos nuestras vistas. Vamos a components, nueva carpeta, checkout o for checkout, vamos a llamarlo. Crearemos nuestro componente llamado for. Luego creemos otra carpeta llamada order summary.
procedemos con la creación de nuestro componente. En for tenemos un componente, le llamaremos for, punto y coma, vamos a cerrarlo. En order summary también, punto y coma, guardamos y cerramos. Entonces llamaremos a nuestros dos componentes dentro de checkout, pero primero vamos a agregar algunas cuantas clases. En primer lugar, quiero que todo lo que haya dentro de checkout esté dentro de un contenedor. Para eso voy a utilizar el componente container, que es de Bootstrap. Luego dentro de container voy a agregar un div. A este div le voy a poner un margen arriba y abajo de 5 y voy a centrar todo lo que hay en él. Voy a agregar un h2, vamos a poner último paso y abajo un párrafo con la clase lead. Pondremos un mensaje como para finalizar de formulario. Abajo de este div crearemos una nueva fila. Row es un componente de Bootstrap, vamos a importarlo y aquí llamaremos a nuestros dos componentes y abajo agregaré order summary. Vamos a guardar, regresemos, actualicemos, vemos que el texto está centrado. Entonces primero vamos a empezar con nuestro componente order summary. Voy aquí a ocultar estas carpetas, vamos a order summary. Lo que vamos a mostrar es el total de productos que hemos agregado al carrito. Para eso tendré que usar mi context. Vamos a agregar unas cuantas clases de Bootstrap para que se vea bien la apariencia. Entonces dentro de este div agregaremos unas cuantas clases. Aquí agregaremos un h4. Por último empezaremos a listar. Vamos a usar una expresión para listar nuestro carrito, item del carrito. Voy a utilizar un return implícito, voy a usar li. Este li tengo que agregarle la propiedad aquí para que no me marque error. Item.id. Le voy a agregarle una clase. Dentro de esta lista agregaré un div y dentro del div voy a incluir los detalles del producto, como su información y la cantidad que hemos solicitado. Pues le pondremos un margen de 0, pondremos el título y abajo será un small. Pondremos la cantidad, va a ser amount, tenemos cantidad y en class name la cambiaremos por un text mute. Ya tenemos text mute y por último agregaremos el precio. Ahora con esto regresemos a nuestra... Ahora nos falta mostrar el total del carrito, cuánto es el costo total. Para eso voy a usar también li como texto total cd y abajo usaré un strong. Nuestro arreglo de items. Usaremos el toFixe para mostrar solo dos decimales. Acá en total de productos
También vamos a usar nuestra función para obtener el total. Regresemos y bueno, no tenemos nada. Aquí es budget y ya está. Entonces regresemos a home, agreguemos productos, metemos aquí la cantidad, pulsemos en proceder con el pago. Acá ya tenemos el total de productos. Aquí el total. Parece que aquí en las clases, aquí es doble E. Y ya está mucho mejor. Vamos a definir una lógica un poco más extensa. Vamos a for y aquí lo tenemos. Entonces este rieg vamos a borrarlo, ya no lo necesitamos, vamos a retirarlo y aquí vamos a usar tanto nuestro car items como el dispatch context. Vamos a importar al contexto, ya lo tenemos, vamos a ver que nos devuelve y aquí vemos que gracias a TypeScript y el tipado ya tenemos el resultado. Entonces vamos a utilizar dispatch. Este dispatch lo vamos a utilizar al momento de guardarlo en base de datos para limpiar todo el carrito. Ahora vamos a proceder con la creación de nuestro formulario. Vamos a agregar aquí unas clases de Bootstrap, incluiremos un H4. Por último agregamos nuestro formulario did, que tendrá la clase route. Vamos a separar en 4 campos, pues en el primer campo tendremos nombres. Esta propiedad name va a ser importante, ya que lo vamos a utilizar al momento de enviar al servidor la información. Vamos a agregarle un ID también. Por último, placeholder. Decidir nombre. Luego estos datos los vamos a copiar también aquí. Y aquí en nombres vamos a cambiarle por apellidos. El name va a ser last name, el ID last name y placeholder apellidos. Luego vamos a agregar 2 campos para el email y la dirección. Aquí el name va a ser email también, el ID email y aquí email. Podemos ponerle un placeholder. Luego vamos a copiar esto. Va a ser lo mismo, aquí dirección, entonces placeholder, la dirección. Entonces con esto ya hemos copiado nuestro formulario. A ver, regresemos y ya está. Ahora nos falta aquí un botón para enviarlo al servidor y ya está. Así va a quedar nuestro botón. Ahora nos falta, o debemos buscar una forma de administrar el estado de estos campos, ya que cuando lo envíe al servidor necesito obtener cada uno de estos valores. Entonces se me está ocurriendo una idea. Podemos usar un useState para manejar cada uno de estos campos y a la vez vamos a crear una función que al pulsar enter o hacer clic en este botón procesar orden se envía la data al servidor. Para eso voy a crear aquí una función llamado const_submit. Va a ser una función de flecha y le voy a asignar aquí al formulario onSubmit. Este onSubmit pues recibe de forma implícita el evento. Entonces si le dejamos así y pulsamos enter o hacemos clic en el botón, se va a actualizar la página.
Entonces lo que nosotros queremos es evitar ese comportamiento, y para eso voy aquí a recibir L, que hace referencia al event, pero me está diciendo que este i es de tipo implícito, por lo tanto tengo que tiparlo. El tipo va a ser for event, va a ser un evento de formulario. Aquí es una interfaz, entonces si yo pulso punto, me aparece todas las propiedades o funciones asociadas a este evento. Entonces voy a prevenir la actualización de la página, y con esto voy a guardar, mostraré un mensaje en consola, enviando al server. Otra cosa que estoy notando es que aquí está de tipo email, debe ser text. Ahora sí, guardemos, regresemos, vamos a inspeccionar la consola, vamos a console, pulso procesar la orden, enviando al SR, si pulso enter, enviando al SR. Entonces ya programamos aquí nuestro evento, nuestra función para enviar datos. Ahora vamos a crear un use state para manejar cada uno de estos campos, el estado de este formulario. Entonces voy a hacer cons y vamos a ponerle algo como form values y set form values, y va a ser igual a use state. Le vamos a poner por el momento nada, o pongámosle null. Entonces lo que queremos es que cada vez que vayamos tipeando aquí una de estas cajas de texto, pues se me vaya actualizando el valor de este for values. Entonces, como tengo 4 campos, lo ideal sería que mi for value sea un objeto. Este objeto va a tener como propiedades los nombres, los apellidos, el email y la dirección. Así que vamos a crear aquí una función que se encargue de actualizar cada uno de estos campos. Tanto voy acá a inicializarlo, un objeto. Pues este objeto va a tener la propiedad name, va a ser una cadena vacía, va a tener la propiedad last name, la propiedad email, también va a ser una cadena vacía, y por último el address, también va a ser una cadena vacía. Entonces vamos acá a crear una función, se va a llamar handle input chain. Esta función nos va a permitir manipular este estado for values, pero nosotros queremos que a medida que vayamos escribiendo, si ponemos aquí nombres, prueba el nombre, pues se vaya asociando aquí al campo nombre. Entonces para eso vamos a utilizar una técnica llamada Computed Properties o propiedades computadas. Pues nosotros tenemos un objeto así y con una propiedad X y un valor Y, pero va a haber veces en que no vamos a saber el valor de esta propiedad X. Entonces para eso se suele poner entre corchetes, pondremos aquí X y 2 puntos Y. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a llamar aquí, a medida que vamos escribiendo, pues vamos a ir seteando. Para eso tengo que llamar al método setForValues y me va a actualizar mi estado de aplicación. Para eso tengo que hacer uso del operador spread y voy a copiar todo lo que hay en forValues, y aquí es donde voy a usar la técnica de Computed Properties. Para eso tengo que enviar a handle input chain, a mi función, pues unos argumentos o un argumento que me permita detectar qué campo estoy modificando. Para eso vamos a hacer uso de el i, que se envía de forma implícita, y este i va a ser de tipo chain event. Pero si yo lo dejo así, este chain event pues puede ser un evento de un radio button, de un checkbox, puede ser evento de un select. En este caso queremos ser más explícitos y por medio de un genérico
vamos a decirle que es de un tipo HTML input element. Entonces con esto ya vamos a tener las propiedades y métodos más precisos. Entonces aquí es donde vamos a usar las propiedades computadas. Este i me devuelve un objeto, vamos a imprimirlo. Un objeto y vamos a asignarle aquí solo al regresemos, vamos a escribir algo. Aquí tenemos este objeto y por aquí tenemos un target. Dentro de este target pues tenemos varias propiedades, pero lo que nos interesa son dos, el name y el value. Por medio del name es que vamos a construir la propiedad del objeto y el value es el dato que le vamos a asignar. Entonces buscamos por aquí name, aquí está, el name me da el nombre del campo y si bajamos tendremos el value. Aquí está el value, que es ese lo que hemos escrito. Entonces para eso voy a desestructurar aquí, o mejor lo vamos a hacer acá. Ese objeto, vemos que es e.target. Este punto target pues me trae el name y el value. Entonces vamos a descomentar este bloque. Aquí dentro vamos a abrir corchetes, poner el name, el nombre de nuestro campo va a ser la propiedad y el valor es lo que le vamos a asignar. Y de esta forma ya tenemos definida nuestra lógica para manipular el estado. Vamos a guardar, regresemos, voy a actualizar, vamos a ir a components, busquemos nuestro formulario, se va a llamar for. Y aquí en form pues yo tengo un estado, que es este de aquí. A medida que vamos escribiendo pues vamos a ponerle aquí nombre. Vemos que se va modificando. Si uso apellidos pues no aparece nada, pues no he llamado al método o a la función. Vamos a agregar también esta función en cada campo. Vamos a guardar, regresemos. Entonces aquí voy a escribir apellidos y ya me aparece acá en las name. Si vamos a email, vamos a poner un email @gmail.com y en address una dirección cualquiera. Entonces con esto ya tenemos completado el estado de nuestro formulario. Sin embargo, notamos que se está haciendo un poco largo y tranquilamente esta lógica podemos definirla en otro lado. Lo que se me ocurre es utilizar un custom hook para manipular toda esta lógica y pueda ser reutilizada. En este caso queremos que este handle input chain y este use state también sea capaz de trabajar con otros formularios de más campos. Entonces lo que voy a hacer es crear un custom hook, llamarle use for. Dentro de useFor pues voy a crear una función con ese mismo nombre. Es una simple función y aquí dentro voy a hacer uso del useState. Lo único que vamos a hacer pues es cortar todo esto de aquí, lo vamos a pegar y este handle input chain también lo voy a cortar y lo voy a pegar. Ok, ya tenemos nuestra función, vamos a exportarlo. Voy a usar un default ya que va a ser la única lógica que voy a tener ahí. Entonces acá me está marcando un error que no encuentra handle input chain, pero a ver, vamos a importar aquí useState, el chain event que es de React, chain event. Ya tengo aquí toda la información y pues esta data voy a retornarlo y lo voy a retornar como objeto. O sea, vamos a retornar form values y handle input chain. Entonces esto de aquí vamos a usarlo a nuestro componente
Vamos a desestructurar cons use for. Y tenemos aquí el for y nos está enviando el for values y handle input chain. Entonces con esto ya tenemos el custom hook. Quiero que este custom hook funcione con cualquier formulario, y lo que podemos hacer aquí es tiparlo para decirle que este useState va a almacenar objetos de un tipo X. Entonces cuando yo no sé de qué tipo es tal cosa, puedo usar un genérico. Entonces, para este caso, todo esto de aquí voy a cortarlo, me voy a ir a mi componente for, voy a definir un initial state, voy a pegar el objeto. Entonces en este useFor pues voy a recibir un parámetro que va a ser el dato que voy a manejar en mi estado. Va a ser initial state. Este initial state voy a enviarle aquí. Entonces con esto le estoy diciendo que mi useState pues no siempre se va a amarrar a esta estructura, sino que puede ser que haya más campos. Aquí me está mostrando un error. Voy a enviar el initial state. Este error me marca por el hecho de que este initial state es de tipo any, pero yo lo que quiero hacer es tiparlo. Entonces para eso voy a usar un genérico. Le vamos a poner el nombre customer, y para eso tengo que ir a mi archivo de tipos. Voy a bajar y aquí voy a definir un nuevo tipo que se va a llamar customer. Este customer pues me va a administrar la data del estado, y pues los campos que va a tener son estos. Voy a copiarlo y aquí voy a especificar el tipo de datos, que el name va a ser string, el last name también va a ser una cadena, el mail también, y la dirección también. Entonces con esto ya tengo mi tipo y me va a ser más fácil trabajar. Entonces este useFor va a ser de tipo customer en este caso, pero acá tengo que arreglar esta función para decirle que este initial state va a ser de un tipo T. El tipo T lo estoy enviando de aquí. Entonces voy a decirle que va a ser esta función de tipo T, y si yo lo dejo así, pues aparte que me va a marcar un error, no estoy siendo demasiado explícito, ya que este estado puede ser que le mande un entero, puede ser que le mande una cadena, y yo quiero que sea un objeto. Entonces voy a ponerle que T va a extender de object, y le voy a decir que mi initial state va a ser de tipo T. Entonces al poner esto de aquí y yo le envío aquí en useForCustomer, le estoy diciendo que mi estado va a ser de tipo customer. ¿Y qué es tipo customer? Pues es un objeto que tiene estas propiedades. Y así, si más adelante tengo otro formulario, pues simplemente le cambiaría aquí el genérico y le diría que mi estado va a ser de ese tipo. Entonces estas son una de las ventajas de genéricos. Vamos a guardar. Vamos a ver si no se ha roto nada. Actualicemos. Regresemos acá a nuestros campos. Pongámosle a ver un nombre. Pues X. For. Formulario. Aquí está el name X. Vamos a ponerle a ver Raúl. Apellidos Alfaro. Y email, un email cualquiera. Y vemos que está funcionando. Una dirección cualquiera. Entonces todo está marchando bien, y con esto ya hemos culminado. Pero lo que también me gustaría hacer es que cada vez que guarde un dato, resetear mi estado. Y lo que se me ocurre es acá crear una nueva función que me permita resetear el estado. Entonces para eso voy a ponerle const reset values. Va a ser una función, y lo único que va a hacer pues es simplemente regresar al estado inicial. Para eso voy a poner set form values
initial state. Y con esto sería todo. Vamos a devolverlo aquí. Voy a guardar. Aquí en mi handle input chain voy a también agregarlo. Y con esto ya tendríamos nuestras funciones necesarias. Ahora este for values, pues si acercamos aquí el mouse, pues nos dice que es de tipo customer. Y tranquilamente podemos acá hacer uso del operador spread para que nos devuelva todas las propiedades de for values, que es un customer, ya no existe. Y si pulsamos, acá tenemos toda la data. Entonces vamos a usar name, usar email, last name y address. Ahora con esto de aquí podemos agregarlo en la propiedad value. Entonces vamos a agregar value, va a ser igual a name, y por último en dirección va a ser address. Entonces guardamos. Vamos a ir acá a nombres, pero antes también usemos nuestro reset values para limpiar el estado de nuestra aplicación. Cuando digo estado de nuestra aplicación me refiero al estado que es este de aquí, initial state, porque también vamos a usar el dispatch para limpiar el carrito. Entonces vamos a hacer todas limpiezas. Voy a llamar a reset values, que es una función. Voy a regresar, voy a poner aquí un nombre cualquiera, copiar este dato, voy a pegarlo aquí, cualquiera. Entonces si vamos a components, buscamos nuestro formulario, vamos aquí al estado y está trabajando de forma normal. Si procesamos la orden, pues se limpia todo y regresa al estado inicial, como lo teníamos al principio. Ahora lo que vamos a hacer aquí es usar nuestro dispatch, pues para limpiar el carrito. Recuerden que le enviamos un objeto y tenemos dos propiedades: el payload, que le vamos a enviar un arreglo vacío y en general lo vamos a necesitar, y por último un type, y el type va a ser clear. Regresemos a nuestro reducer, vemos que clear nos devuelve un arreglo vacío, y en este paso ya no utilizamos el payload, por lo tanto vamos a enviar un arreglo vacío. Entonces guardemos, regresemos, vamos a ir a home, vamos a ir a la consola, tenemos nuestros productos. Entonces voy a empezar a agregar al carrito. Vengo 4, voy a incrementar la cantidad, voy a proceder con el pago. Vengo aquí formulario, si vamos a components y nos vamos a for, pues vemos que aquí en contexto tenemos nuestros car items, y aquí en for pues está vacío. Vamos a ingresar datos, mi nombre, voy a procesar la orden. Cuando procese la orden se va a enviar a base de datos y se va a limpiar tanto el estado de mi formulario como el contexto. Todo lo que está manejando mi contexto se va a limpiar. Voy a procesar orden y pues vemos que ya no hay nada aquí, y acá está mi formulario como lo habíamos cargado inicialmente. Con esto ya estamos culminando la parte del formulario web.